Iniciamos la segunda fase de la jornada y la primera ponencia que tenemos es la que nos va a dar Elena Robla González, que es también ingeniero de montes del Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado y que trabaja es la jefa del área de inventario y estadísticas forestales de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación de nuestro ministerio. No te agradezco el madrugón que te has tenido que dar para llegar aquí a Zaragoza en hora. Y nada, pues te doy la palabra para tu ponencia. Nada, gracias a ti, Pablo, y a la Confederación por permitirnos contar las cosas que hacemos en el tema de... Cada uno con la flechita. Muy, gracias. De inventario y estadísticas en el Ministerio. Aquí. Bueno, la Dirección General y concretamente nuestra Subdirección General, una de nuestras labores es producir información a escala nacional para que se pueda analizar y se puedan hacer todos esos estudios como el que nos ha presentado Isabel, tan interesante de las superficies y también de otras índoles. Entonces, yo mi presentación la he planteado en 3 puntos y en el primero os voy a contar 2 proyectos que son muy importantes para nosotros, que son el inventario forestal y el mapa forestal de España, también con el objetivo de que puedan ser utilizados y explotados por otros, ¿no? Después una parte de evolución de la superficie forestal desde el IFN2 hasta el 2021. Y por último, un pequeño análisis de la superficie forestal y tipos de bosque por confederaciones hidrográficas. La primera parte, la correspondiente al inventario y al mapa, pues que llevamos más de 50 años midiendo nuestros bosques. Y me gusta esto de midiendo para dar respuestas, ¿no? Para poder encontrar las respuestas a todas estas dudas que nos planteaban también los ponentes anteriores. ¿Qué es el Inventario Forestal Nacional? Pues es un proyecto nacional para el conocimiento y el seguimiento de los ecosistemas forestales españoles. Ahí os he puesto el esquema general. Tiene 2 partes bien diferenciadas que luego se acaban uniendo, ¿no? La cartografía, que es el mapa forestal de España, y el inventario, que es la toma de datos de campo para obtener unos valores unitarios que se sintetizan en estratos y sacamos los resultados provinciales. Un poco el flujo de información un poquito más extendido es el que os presento ahí. Primero se hace la cartografía, el mapa forestal, que genera un mapa de usos que dice los usos principales y se centra luego en la descripción de la superficie forestal arbolada. Dentro de esa superficie forestal arbolada se selecciona la muestra de las parcelas del Inventario Forestal Nacional, se levantan las parcelas y se ejecuta un proceso de datos que vuelve a relacionarse con la cartografía y con las formaciones forestales, para obtener unos resultados también extendidos a superficie. Y además, como el Inventario Forestal Nacional va también a campo, pues también mejora la información cartográfica. Respecto al Inventario Forestal Nacional, pues por haceros una idea, pues son más de 50 años midiendo nuestros bosques. Lo hicimos en el año 2015, ya los 50 años. Estamos en el 4º ciclo. El primero se hizo un poco diferente, no se estableció una malla sistemática y es desde los años mediados de los 60 hasta los 70 y tenían parcelas temporales, 65.000 parcelas. A partir del segundo Inventario Forestal Nacional, que comenzó en 1986, se fijó la malla actual de 1 kilómetro por 1 kilómetro. No se miden todas, pero sí que ya tienen un carácter permanente. Contamos en el inventario segundo con 84.203 parcelas y que luego en el tercer Inventario Forestal Nacional, que comenzó en el 97, se utilizó esa misma malla. De manera que muchas de esas parcelas son remedidas, repetidas. Ahora estamos en el 4º ciclo, que se nos está alargando más de lo que querríamos por las distintas circunstancias, que comenzó en el 2008 y que está previsto terminar en el 2025 y publicar en el 26. Utilizamos la misma malla que el IFN3, por lo tanto la misma que el IFN2, y por tanto contamos ya con parcelas medidas hasta 2 veces, o sea, hasta 3 veces, repetidas 2 veces. En el inventario cuarto, que estamos ahora mismo levantando parcelas en Andalucía, vamos a contar con 72.594 parcelas. Un poco por poner el inventario en cifras.
aparte de los 50 años, informando sobre el estado de los bosques, 90.000 parcelas permanentes en el territorio. Decimos que son permanentes porque aunque no se hayan medido en todos los inventarios, sí las tenemos marcadas y podemos volver a ellas. 1,3 millones de árboles medidos, la mitad de los cuales ya se habían medido en el inventario anterior, con el valor que eso tiene. Y luego un poco cifras por saber, ¿no? Contamos con 7.500 millones de árboles en pie, que suman 1.100 millones de metros cúbicos y 11.000 millones de pies menores, que llamamos a los que tienen un diámetro menor de 7,5 centímetros. Bueno, pues los funcionarios siempre contamos lo de la base legal, ¿no? Pues la base legal del inventario es la Ley de Montes y es una operación estadística del Plan Estadístico Nacional. Se elabora desde el Ministerio y la periodicidad es en teoría decenal y en el norte peninsular, desde el ciclo anterior, también hacemos una medición a medio ciclo en las especies productivas. El muestreo es en la malla de 1 por 1, son parcelas circulares de radio variable y son permanentes desde el IFN2. ¿Qué medimos en el inventario forestal nacional? Pues ha ido evolucionando. Tenemos lo que llamamos la parcela clásica, que los que sois forestales ya sabéis, que medimos pues eso, las alturas, los diámetros, la estructura de la masa, el origen, pues dendrometría, y también medimos parámetros relacionados con el suelo y la silvicultura. Además, ya en el IFN3 y precisamente en Aragón empezamos a medir parámetros de biodiversidad forestal y ahora, esto ha evolucionado mucho, volvemos otra vez aquí y ya terminamos el ciclo y medimos parámetros como la naturalidad de la masa, la cobertura del suelo, la riqueza de especies arbóreas y de matorral, la estructura de la masa, la madera muerta, ramoneo, las edades, la frecuencia de los elementos singulares o las especies invasoras. También en este ciclo medimos calidad de la madera, hemos empezado a medir inventario más o menos y hemos mejorado la información de productos forestales no maderables y también tomamos muestras para hacer estudios genéticos de las masas forestales naturales en su diversidad genética y del origen de las repoblaciones. Entrando en el mapa forestal, pues el mapa forestal y el inventario forestal han sido dos proyectos que han tenido trayectorias paralelas. El primero, como os comentaba Isabel, que se hizo entero, que antes había provincias, algunas provincias analizadas, pero no una cobertura nacional, fue en los años 60, en mapa 1.400.000, y luego el siguiente fue el 200.000, que fue entre el 85 y el 96. Ahí el inventario tuvo una trayectoria paralela. El inventario forestal primero se hizo por una cartografía de puntos, sin tener en cuenta cartografía, y el IFN2 se hizo con el mapa de cultivos y aprovechamientos, que hubo que hacer algunas adaptaciones para utilizarlo de base cartográfica. Y es a partir del año 96 y con la Ley de Montes ya de una manera consolidada que el mapa forestal se convierte en la base cartográfica del inventario forestal nacional, con el mapa 50.000, que es la cartografía del IFN3, y que es la primera ya que se hace de manera digital. Ahora estamos en el mapa 25.000, que lo estamos finalizando en Andalucía, y pues pensando cómo diseñaremos el mapa que corresponderá al quinto inventario forestal nacional, que estará pronto y en el que tendremos que tener en cuenta también, como comentaba el compañero, mucho más la teledetección. Las principales características del mapa forestal, pues aparte de ser la base cartográfica del inventario forestal, pues por lo tanto se hace igual que el inventario, ¿no? Periodicidad decenal, elaboración provincial, homogéneo para todo el territorio español y se elabora en colaboración con las comunidades autónomas, aquellas que disponen de cartografía, lo adaptamos al modelo de datos nacional. Nos coordinamos también con otras cartografías y uno de los puntos más fuertes es que desde más o menos la mitad, desde que empezamos Castilla y León del inventario cuarto, estamos trabajando para una integración con SIGPAC. Se elabora por fotointerpretación todo el territorio y se hace además una comprobación de campo. Y utilizamos estos datos para la elaboración de estadísticas nacionales. Ahí, puesto ya nos queda, el mapa forestal 50 sigue siendo la base cartográfica del 3, pero en cuanto a la actualización, pues ya tenemos casi todo del mapa 25, pero ahí se ha puesto pues la tesela mínima es ahora mismo de 1 hectárea, más o menos, luego con alguna excepción. Las fases de elaboración, pues como comentaba, se hace una fotointerpretación de todos y cada uno de los recintos y se rellena toda la etiqueta. Después se hace una comprobación de trabajos de campo, en la que hay dos partes, una de aquellas teselas que son de visita obligada,
que corresponden o con superficies que no se han podido identificar bien por fotointerpretación o aquellas que presentan discrepancias con distinta información que se tiene de base, ¿no? Y otro porcentaje pequeñito de verificación que se comprueba que una tesela que se ha rellenado completa en fotointerpretación y en principio está correcta, pues se comprueba en campo para ver si hay algún problema. Y luego pues hay un control de calidad cartográfico y semántico. El mapa forestal es mucho más que la cartografía base del Inventario Forestal Nacional, porque tenemos todos estos campos que analizamos. Aparte del uso principal, que viene dado también por el tipo estructural, en la parte de la superficie forestal con vegetación tenemos mucha más información. El modelo de combustible, entre ellos, que es uno de los campos que se han incorporado en esta edición. Y también, pues, lo que más se rellena, por supuesto, es la parte de superficie forestal arbolada, en la que, aparte de la fracción de cavidad cubierta, se dan las 3 especies principales con su ocupación y su estado de la masa. Es decir, no solo sabemos lo que hay, sino cómo es grande, cómo está en desarrollo. Y luego definimos unas formaciones arbóreas nacionales y unas subformaciones en el caso de las masas mixtas. También incorporamos información sobre otras especies que están presentes, que no tienen suficiente entidad para ser una de las 3 principales, pero que también están presentes en la tesela. En el caso del matorral, y esto también es nuevo en esta edición, presentamos hasta 2 tipos de formaciones arbustivas y la altura del matorral, la parte de su ocupación en fracción de cavidad cubierta. Y en el herbazal, bueno, tenemos tipos muy sencillos, tipos de formación herbáceas. Esta parte la queremos mejorar en la siguiente edición, pero bueno, también tenemos esa información. Y muy importante, pues lo que hemos puesto ahí a la izquierda, integrándose con SIGPAC. Del mapa forestal obtenemos, por tanto, 2 productos. Uno, el mapa forestal clásico, que es el mapa que es desde la base cartográfica del inventario, y un mapa forestal que llamamos integrado, que incluye todos los recintos de SIGPAC con su uso, SIGPAC, y con su identificador, de manera que podemos relacionar una cartografía con otra. El mapa forestal tiene una periodicidad de 10 años, prioriza así la ley de montes, y generalmente para estudiar cómo evolucionan las masas es una periodicidad que está muy bien. Pero es verdad que hay muchos cambios que se producen en la superficie forestal y que son rápidos, que se producen en el momento. Por ese motivo, a partir del 2009, desde el Ministerio decidimos hacer una especie de revisión rápida, que llamamos foto fija, del mapa forestal para analizar esa información, tanto las ganancias como las pérdidas que se producían rápidamente. Contamos, por tanto, con varias ediciones, 2009, 12, 15, 18 y 21, y lo que analizamos son pues, los usos del suelo que veis ahí, ¿no? Incendios, forestaciones, cortas, repoblaciones y deforestaciones. Desde el año 2021, desde la última edición, generamos capas de cambios por teledetección e inteligencia artificial y la validamos en pantalla por fotointerpretación, excepto las repoblaciones que no se ven muy bien y tenemos que hacerlo a partir de capas de apoyo proporcionadas por las comunidades autónomas. Ahí abajo os he puesto algunos ejemplos de un incendio, de una deforestación o de una forestación en la que se ve la pantalla anterior y la nueva para ver qué es lo que ha ocurrido. Obtenemos 2 productos, una capa de cambios y una foto fija. Aquí podéis ver con más detalle en el cuadro cómo lo hacemos, en el caso de la matriz de cambios de la foto del 21. Y pues eso, tenemos las ganancias que corresponden con repoblaciones o forestaciones, también con superficies incendiadas que han evolucionado otra vez a superficie forestal arbolada, porque una superficie quemada es una superficie temporalmente desarbolada, al igual que una superficie de corta. Es decir, se sigue considerando arbolada, pero que en ese momento no tiene árboles, no es conceptual. Y entonces ahí se producen las ganancias cuando vuelve a recuperar esa condición. Y las pérdidas pues, corresponden a incendios cuando se pierde la vegetación, a cortas y también a deforestaciones y roturaciones o a daños bióticos y abióticos. Y como comentaba, se producen 2 productos, el de la cobertura de la foto fija y la capa de cambios. Aquí tenemos pues, un ejemplo de un cambio de pastizal artificial o una roturación. ¿Quién utiliza los datos del inventario del mapa forestal? Pues mucha gente. Primero nosotros, la Administración General del Estado, para la planificación estratégica y para las estadísticas nacionales, para todas las obligaciones de información que tenemos, que cada vez son más. Las administraciones territoriales, las comunidades autónomas para su planificación y gestión, las empresas y asociaciones para la realización de proyectos, incluso la ciencia y la investigación para la elaboración de artículos científicos. Y luego, pues cualquier persona interesada.
¿Dónde podemos encontrar la información del inventario del mapa? Pues en la página web de Miteco. Como justo estamos en Zaragoza, pues aprovecho para decir que Aragón lo acabamos de publicar. Y he puesto ahí unas capturas de pantalla de las publicaciones. Hacemos una publicación resumen sencilla, tanto provincial como autonómica. Y también publicamos las bases de datos de campo, las bases de datos de estimación de existencias, las tablas de resultados, los documentadores. Y bueno, ahí he puesto los enlaces por si los queréis visitar. En el caso del mapa forestal, pues también tenemos la información correspondiente al mapa forestal y también a la foto fija. Y además disponemos de un visor del Banco de Datos de la Naturaleza donde se puede ver esta información de manera cartográfica. Entrando ya en la evolución de la superficie forestal, pues bueno, hemos intentado hacer una estimación de la evolución desde el IFN2, puesto desde el 90. Sabemos que el IFN2 en muchos casos su cartografía base, que es el mapa de cultivos, puede ser de años anteriores, desde el 70 hasta el 90, pero bueno, hemos fijado ese año como año de referencia, hasta el 2021, que es la última foto que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues como han señalado el resto de ponentes, desde el IFN2 hasta la actualidad se ha incrementado mucho la superficie forestal arbolada en más de 5,5 millones de hectáreas. Ahí tenemos un mapa de la superficie actual. Estamos considerando como superficie forestal arbolada la definición de la FAO, es decir, cuando tiene una fracción de cavidad cubierta mayor del 10%. Si la definición es diferente, pues las cifras varían, porque sí que podéis ver que en las distintas presentaciones hay datos diferentes y puede ser también por la definición. Como dato actual, pues tenemos más de la mitad de la superficie española es forestal, un 56,1%, de la cual un 38% es arbolado y un 18,1% es desarbolado. Tenemos un 37% de coníferas, un 56% de frondosas y un 7% de masas mixtas de coníferas y frondosas. Las masas de coníferas también pueden ser de mezcla, no tienen por qué ser monoespecíficas, y las de frondosas también. Puesto aquí a nivel nacional, un poco para que veamos pues esas formaciones arboladas que comentábamos que se definen a nivel nacional, pues podemos ver que la formación que más superficie ocupa en España son las dehesas, con un 15%, seguido de los encinares con un 14%. Y en cuanto a las coníferas, pues la que más superficie tiene es el pino carrasco. Os he señalado también otras formaciones que tienen interés, como las repoblaciones productoras, que son un 8% de la superficie, pero que luego suponen más del 70% de la producción. Y también las mezclas, que también en una zona mediterránea como la nuestra son importantes, ¿no? La mezcla de coníferas autóctonas, mezcla de frondosas autóctonas y mezcla de coníferas y frondosas autóctonas. Como gráfico así de cómo han evolucionado los distintos usos, el forestal arbolado, desarbolado y el forestal total. Bueno, hemos puesto aquí unas gráficas en las que la metodología para desarrollarlas ha sido colocar a cada provincia el año que hicimos el mapa e intentar hacer una distribución lineal de esos cambios para que podamos ver sin picos y podamos ver, estimar cómo ha ido cambiando. Aquí podemos ver la superficie forestal arbolada, la superficie de bosque, sufre un incremento muy grande desde el 90 hasta el 2002. Aumenta un 30%. Hay años que respecto al anterior aumenta hasta un 3%. Actualmente, pues a partir del año 2002 sigue aumentando. Se incrementa un 9% desde el 2002 al 2021, pero tiende a la estabilidad. Es decir, podemos ver que en este intervalo que hemos analizado, que como digo, parte es anterior al 90, el 72% de la superficie de bosque que ha aumentado en este tiempo ha aumentado entre el 90 y el 2002, mientras que el 28% ha sido entre el 2002 y el 2021. Es decir, ahora mismo sigue incrementándose, pero tiende a la estabilidad. ¿Por qué ha habido estos incrementos tan grandes, ¿no?, en los años anteriores? Bueno, pues ahí abajo os he puesto unas imágenes del Anuario de Estadística Forestal que produce también el Ministerio, de repoblaciones. Bueno, pues una parte importante y que también se ha comentado aquí es el aumento de superficie debido a las repoblaciones. En el gráfico de la derecha podéis ver también la contribución que ha tenido las forestaciones de tierras agrícolas de la PAC, sobre todo pues, en los años 90 y principios de los 2000. En cuanto a la superficie forestal, pues se incrementa, pero no tanto. En el periodo del 90 al 2002 se incrementa en un 6,2%.
Y también, igual, a partir del 2002 se incorpora más o menos la mitad, en un 3,4%. Y también tiende a la estabilidad. Se puede ver que, pues la superficie forestal arbolada se ha incrementado en parte a costa de la desarbolada, por evolución. Una parte ha sido por repoblaciones y otra parte por propia evolución de la vegetación, tanto desde otros usos no forestales, pasando por un forestal desarbolado a un arbolado. Y bueno, pues lo mismo, el incremento entre 1990 y el 2021, pues el 63% se produce, pues eso, entre el 90 y el 2002 y un 37% después. Aquí he puesto por comunidades autónomas, no se ve mucho, pero se puede ver que más o menos están igual. En todas las comunidades más o menos se aprecia la misma tendencia. No es un poquito más, en otras un poquito menos, pero es la tendencia general. Estas, como son más pequeñitas, las he hecho más grandes, para no se ve. A ver, ahí, para que también se pueda ver que, pues que existe ese incremento y tendencia a la estabilidad. Bueno, este lo he puesto así porque es como bastante gráfico. Esto responde a otro proyecto que lleva otra unidad del Ministerio, que es el que estudia los cambios de los usos del suelo, cambios de uso y silvicultura relacionados con el cambio climático. Y ha hecho un análisis en base también a la información que producimos nosotros de los mapas forestales, también incorporando información de Corina y otras fuentes, y ha hecho unos mapas de cambios entre el 70 y el 2018. Y como es muy gráfico, lo he puesto aquí. Esto supone las pérdidas, es decir, que podemos ver en verde lo forestal arbolado a otro uso, que prácticamente no se ve nada, pero sí podemos observar que los cambios de pérdidas sobre todo se concentran en superficie forestal desarbolada a otro uso y agrícola a otro uso. ¿Dónde se va eso? Pues aquí podemos ver, aquí las ganancias, ¿no? De otro uso a forestal arbolado. Entonces, esas zonas verdes vemos que son superficies que se han incrementado la superficie de bosque. Bueno, también se ve bastante las zonas correspondientes de otro uso artificial que se concentran pues, en las grandes ciudades o en las costas. Por último, un pequeño análisis por confederaciones. Hemos hecho un cruce del mapa forestal con las superficies ocupadas por las confederaciones. Y bueno, pues también se aprecia, al igual que la superficie nacional, entre el 2009 y el 2021. En este estudio solamente lo hemos hecho cartográfico, con lo cual hemos dado desde el 2009 hasta el 21, que era cuando lo teníamos todo común, con esas fotos fijas que os comentaba al principio. Entonces, bueno, pues del año 2009 al 21, un incremento del 3,3% en la totalidad de las confederaciones. Aquí tenemos bueno, los datos que tenemos de los cruces y también la evolución del tipo de bosque que se produce para la totalidad, incremento de la superficie de coníferas del 4,8%, de frondosas de un 5,7% y de las formaciones mixtas de conífera y frondosa un 6,1%. Para el caso del Ebro, también tenemos un aumento de la superficie más o menos similar, un 3,1% entre el 2009 y el 2021. Aquí, bueno, pues además como tenemos Aragón nuevo, pues es verdad que esta parte se puede analizar con más detalle más cerca de la fecha actual. Aquí, bueno, os presento también las cifras de los cambios, pues más de 100.000 hectáreas de aumento de superficie forestal arbolada, y la superficie forestal desarbolada también se ha incrementado, pero en mucha menos cantidad. Y en cuanto al tipo de bosque, pues se ha incrementado en 3,6 las coníferas, en un 5,4 las frondosas y en 1,5, esto no estoy segura de que sí está bien, en las formaciones mixtas. Hemos intentado hacer un pequeño análisis también de la Confederación del Duero, por hablar de otra confederación y porque, bueno, en 2018 se actualizó Castilla-León, que también es el grueso de la Confederación del Duero, y bueno, tenemos un incremento en este caso mayor de un 7,2% entre 2009 y 2021, que seguramente será por la mejora del detalle de la cartografía de Castilla y León, además del incremento real. Y luego, en cuanto a el incremento de las superficies por tipo de bosque, se ha incrementado un 9,6 las coníferas, un 9,3 las frondosas y un 10,3 las formaciones mixtas.
Y ya por último, conclusiones. Bueno, pues el primer objetivo era pues, dar a conocer el trabajo del Inventario Forestal Nacional. Comentar que el inventario forestal se ha ido adaptando a las necesidades de información, que desde los inicios solamente recogía información del recurso madera, pero que luego ha ido incorporando mediciones sobre los nuevos temas importantes de los bosques, y ahora se denomina multiobjetivo y recoge información tanto lo clásico, tanto de los productos forestales del recurso como los productos forestales no maderables, la calidad de la madera y la biodiversidad. Que el mapa forestal de España es la base cartográfica del inventario y que también tiene su propia trayectoria. Que estamos trabajando para la integración de SICPAC y que la foto fija revisa cada 3 años los cambios bruscos, y además estamos ahora trabajando a ver si podemos hacer un análisis anual, por lo menos de los cambios más grandes que se produzcan. Y la superficie forestal española ha sufrido un importante incremento desde el IFN2 hasta principios del presente siglo, y hoy ocupa más de la mitad de la superficie nacional. La superficie de bosque se ha incrementado mucho, sobre todo debido a las repoblaciones y forestaciones de tierras agrícolas y a la evolución natural de las superficies no forestales, primero a matorral y en muchos casos a bosque. Y que ahora sí que observamos una tendencia de aumento de superficie mucho más lento. Y por último, pues España cuenta con 28 millones de hectáreas de superficie de monte y más de 19 millones son bosque. Y nada más, no sé cómo he ido de tiempo, pero muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Muy interesante tu exposición y los datos que nos da. Es decir, que los forestales vamos a tener mucho trabajo, ¿no? Se supone que con esto se incrementa. Bueno, pues ahora, por último, la última ponencia que tenemos prevista para hoy es la que nos va a dar Antonio del Campo, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, del Departamento de Ingeniería Hidráulica y de Medio Ambiente. Como digo, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Bueno, el nombre de la ponencia es la gestión forestal orientada a los procesos hidrológicos, producción, retención y uso del agua por el bosque, posible margen de acción en España y en la cuenca del Ebro en particular. Elena te ha dejado unos minutos más, Sí. Antonio, con lo cual te damos esos 5 minutos o 10 minutos más que tienes, por si los necesitas en tu exposición. Vale, pues como lo primero que hay que decir no necesita el PowerPoint, pues es agradecer enormemente a Pablo y a los organizadores, a la directora, el haberme invitado aquí a este encuentro, a este Día Internacional del Agua. Ayer fue el de los bosques y hoy es el del agua, con lo cual para los que trabajamos en hidrología forestal pues es una coyuntura maravillosa. Bueno, y sobre todo reconocer el que esta intervención tenga lugar en este foro, ¿no? En el foro de una confederación hidrográfica. Es un discurso que tenemos los que trabajamos en hidrología forestal pues desde siempre. Yo desde que lo heredé, y hablas con eminencias que hablan que entienden de hidrología forestal mucho más que yo, y siempre es lo mismo, ¿no? Las confederaciones, hay que implicar a las confederaciones. Así que para mí esto es casi un sueño hecho realidad. Estar aquí en el Día Internacional del Agua, hablar de bosques y aguas y de silvicultura ecohidrológica en la Confederación Hidrográfica del Ebro, pues bueno, entonces enhorabuena de verdad por la organización y a la Confederación en general por el interés. Siento un poco como que tengo sobre mis espaldas el desenlace. Esto como si fuera una novela, la introducción, la trama, y me toca a mí el desenlace. Bueno, espero estar a la altura, y si no, pues lo habremos intentado al menos. Vale, yo voy a... Bueno, como ya me ha presentado Pablo, pues vengo de la Universidad Politécnica de Valencia, pese a mi acento, y bueno, y ahí hay una serie de proyectos que son los que nos financian y mantienen un poco la investigación. Entonces yo no voy a poder presentar, como ha hecho mi compañera, cifras de una entidad que se dedica a lo forestal o que se dedica a hacer grandes trabajos o proyectos, sino los resultados de un humilde equipo de investigación dentro de un departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, que sí que hay que decir que he tenido la suerte de aterrizar en un departamento donde el agua está en primer plano.
Y bueno, y básicamente eso. Entonces, yo quería que en el título, consensuándolo un poco con Pablo, pues se hiciera desde el primer momento énfasis en que el bosque tiene distintas funciones hidrológicas y que cuando hablamos de agua muchas veces hablamos de una forma un poco vaga. Entonces sí que nos interesa, sobre todo desde el campo forestal, que el agua se le pongan apellidos, ¿vale? Los contenidos tiene que ver precisamente, la presentación tiene dos partes. Una es un poco más general, intentando pues que todos los asistentes, tanto online como presenciales, pues entiendan un poquito más esto de las funciones hidrológicas del bosque, que cuando hablamos de agua y bosque pues hay muchas más cosas y que es importante contextualizar. Y luego algunos resultados generales que están en la literatura, que son de dominio público y que nos dicen qué pasa cuando hacemos gestión forestal, qué pasa con el agua. Luego, a partir del punto 3, pues estaré explicando algo más de experiencia propia, que traigo aquí un poco pues algunos trabajos, algunos resultados, que gracias a mi equipo, a mis doctorandos, pues vamos publicando y vamos desarrollando un poco este campo de la silvicultura cohidrológica. Y finalmente, en el punto 4, pues en una especie de intento por dar algo más local, algo más específico, pues hemos hecho una aproximación un poco burda, pero una aproximación de lo que podría ser la provisión de agua en la cuenca del Ebro. Bueno, lo primero, es muy importante distinguir entre ciclo hidrológico y funciones hidrológicas o servicios hidrológicos. Entonces, eso es importante porque muchas veces a mí el primero tiendo a confundir, ¿no? O tendía a confundir. No, la interceptación, no, la transpiración, la evapotranspiración, no, el uso. Son cosas distintas. Entonces, detrás del ciclo hidrológico están los procesos hidrológicos, que es la base de unos servicios, unas funciones que nos prestan los bosques. Entonces, cuando nosotros hablamos de servicios o de funciones hidrológicas, estamos pensando en un servicio que prestan los bosques al ser humano, a la parte, digamos, antropogénica del sistema. Y fundamentalmente tenemos, afortunadamente no son muchos, son sencillos y hay que entenderlos. Y tenemos 3, 4 usos. He puesto 3, 4 porque el de regulación y retención son distintos, pero muchas veces van unidos. Entonces, los bosques lo que hacen es regular o retener el agua. Se ha hablado aquí de la capacidad de retención. La regulación, que es lo que buscaron nuestros antecesores e ingenieros de montes, repoblando esas laderas desnudas, la regulación de los procesos hidrológicos. Y luego tenemos otros dos usos que van ganando un poco más de protagonismo a medida que los otros empezamos a tenerlos ya cubiertos, que son el uso del agua y que tiene que ver con el secuestro de carbono, con la productividad de nuestros ecosistemas. Es decir, los bosques usan agua, necesitan agua para producir biomasa, por ejemplo, ¿no? Y ese es un uso importante y que podemos asignarle a nuestros bosques un uso de agua si así lo consideramos oportuno. Y luego tenemos un cuarto que está ahí, que es el que centra un poco la atención hoy, que es el de provisión de agua y que tiene que ver con el agua que generan o que ceden de los sistemas forestales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando queramos pensar en el binomio bosques y agua es qué funciones son las que creemos que nos interesan priorizar. Porque tengo que decirlo desde ya, no son todas totalmente compatibles. Hay cierta contraposición en algunas de ellas, si no total, alguna. Otro aspecto importante cuando hablamos de bosques y agua es que muchas veces tendemos a simplificarlo y lo dejamos en un binomio, bosques y agua. Pero en realidad la respuesta hidrológica que observamos en un cauce o la respuesta que vemos en un sistema forestal, pues es una combinación de muchísimos factores, de muchísimas otras variables. Y he puesto ahí, empezando desde arriba o desde abajo, pues desde el régimen de precipitación y la energía que llega a ese sistema, hasta cómo tenemos el saprolito o la roca podrida, que es como se traduce, que sería esa parte de contacto entre la roca impermeable y por donde se mueven cantidades importantes de agua y que son las que finalmente pues abastecen los caudales o las corrientes que vemos. Yo me voy a centrar especialmente en, hablaré de varios, pero sobre todo, claro, el bosque que está marcado, pero también, y aprovechando que aquí hay mucho forestal, quiero también hacer un énfasis especial en lo que es el suelo. El suelo es, digamos, un poco la bisagra de todo. Entonces, para empezar a hablar del bosque, lo primero es contextualizar un poco qué es bosque. Y es que, sin entrar en composición taxonómica, simplemente en estructura forestal, tenemos estructuras que responden desde un punto de vista hidrológico muy diferente. En esta revisión reciente de Julia Jones, de la Universidad Estatal de Oregón, pues vemos cómo hay distintas respuestas hidrológicas.
tenemos bosques en estados sucesionales tempranos, como la diapositiva del medio, donde encontramos que los reservorios están llenos de agua. Esas dos piscinas que vemos es el suelo superficial y el suelo profundo, y las flechas hacen alusión a las tasas. Entonces vemos pues, que hay tanto unas tasas de caudales punta como de caudales base importantes, hay una infiltración, pero sobre todo la pérdida, la flecha que apunta hacia arriba, pues es de menor entidad. Si nos vamos a esas plantaciones o esas restauraciones o repoblaciones, sobre todo si están especialmente densas, pues vemos que las piscinas pierden mucha o tienen mucho menos contenido del que podrían tener. Vemos que especialmente la flecha de evapotranspiración, las pérdidas que tienen por evapotranspiración son mucho más altas que incluso las que pueden tener un bosque maduro, donde hay árboles de distintos tamaños, de distintas estructuras, y por lo tanto es ahí donde se focaliza o se fija la silvicultura ecohidrológica. Esa herencia, ese patrimonio magnífico que nos dejaron nuestros antepasados, que se repoblaron pues, hace 70, 80, 90 años, está en muchos casos en esta situación. Y entonces lo que tenemos que entender es hasta qué punto esa gestión tenemos que orientarla hacia el agua, pero también hacia otros servicios ecohidrológicos para darles mayor naturalidad y mejorar la persistencia y la pervivencia. Es decir, que no podemos dejar que se desvanezca ese inmenso patrimonio forestal que tenemos cubriendo nuestras laderas y generando funciones de regulación y de retención extraordinarias. Entonces, la silvicultura ecohidrológica, básicamente, como veis ahí, lo que consiste, se basa fundamentalmente en una reducción de la densidad. En una reducción de la densidad de estas masas proclives a gastar mucha agua, y con esa reducción de la densidad lo que estamos cambiando son los flujos, el ciclo hidrológico. Pero seguimos interesados en la primera pregunta que os hacía. ¿Qué funciones interesan? Porque en función de las funciones que interesen, yo puedo estar más interesado en un proceso u otro. Dentro de estas funciones, os decía que quería hacer especial énfasis en lo que es la importancia del suelo. Ahí lo que veis simplemente una curva de retención típica de la humedad del suelo, donde veis abajo en abscisas el contenido volumétrico de agua del suelo y arriba y en el eje de las ordenadas, en la así, la energía con la que está retenida el agua en el suelo. Se ha hablado del H máxima, esto es muy próximo. Digamos que en edafología o en agricultura forestal trabajamos más con capacidad de campo, punto de marchitez permanente y saturación. Esos tres puntos son fundamentales, son importantísimos, porque si yo entiendo cómo mi suelo se comporta en base a esos puntos y sobre todo dónde tengo el régimen de humedad que está predominando en mi suelo, puedo entender muy bien a qué funciones me puedo ir. Si me puedo ir a una función más de retención o si realmente puedo hacer una función más de provisión. Y ahí veis en azul que para yo poder hacer una provisión de agua tengo que exceder esa H máxima que ha explicado Rogelio, que sería la capacidad de campo. Tengo que exceder esa parte de contenido de agua, que a partir de ahí tengo agua gravitacional, y ese agua gravitacional es la que se canaliza hacia los sistemas hídricos, hacia los arroyos, etcétera. Pero veis en medio que tengo lo que se llama el agua verde. El agua verde es fundamentalmente el agua disponible, que depende mucho de la textura del suelo. No lo he dicho, pero ahí veis tres curvas para que veáis que suelos de distinta textura tienen comportamientos radicalmente diferentes. Estoy en el centro, en el suelo franco, pero ahí veis que el agua disponible para las plantas es fundamentalmente la que se encuentra entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Y más allá del punto de marchitez permanente, lo que tengo es agua no disponible. Entonces he puesto ahí un óvalo verde y un óvalo azul porque el régimen de humedad de mi suelo se puede mover a lo largo de esa curva y tengo que saber muy bien dónde se mueve. Imaginaos que el régimen de humedad de mi suelo está donde el óvalo verde. Lo que tengo que hacer es maximizar, la función que me interesa será uso del agua. Tengo que hacer que mis plantas usen agua porque están al borde de la mortalidad, como veremos en la siguiente diapositiva. Entonces, fijaos que en base a esas funciones yo puedo ya empezar a identificar indicadores. Indicadores que muchas veces están simplemente en el suelo. La porosidad total del suelo, el punto de marchitez permanente, la capacidad de campo, y eso es lo que... Entonces, aquí vemos dos situaciones contrapuestas, una en Euskadi y otra en Orihuela, en Alicante, donde obviamente yo no puedo entender una producción de agua en el caso de la izquierda. Tengo un régimen de humedad del suelo que ya le cuesta trabajo entrar en la zona de agua disponible y, por lo tanto, si realmente quiero hacer una silvicultura, será una silvicultura hidrológica, ecohidrológica, pero no de producción de agua. Será una silvicultura de intentar meter esa
esa función de humedad del suelo dentro de la zona de estabilidad de la masa. Por el contrario, en Vizcaya lo que vemos es que el régimen de humedad del suelo normalmente se ubica en esa zona de transición entre el agua disponible para las plantas y el agua de excedente, y por lo tanto pues puedo hacer una silvicultura hidrológica si es que interesa, ¿eh? Ahí veis algunos resultados de nuestras parcelas experimentales que tenemos precisamente en Vizcaya. Y tenemos el régimen de humedad del suelo está a distintas profundidades, por eso lo veis, son las 3 líneas de colores continuas. Y veis un año normal en Vizcaya, como es el año 2021, pues con una sequía estival prácticamente no perceptible, y luego una época de lluvias claramente hacia la derecha, donde obviamente el bosque no consume agua. El área azul es el uso del agua por parte de los árboles. ¿Cuánta agua están utilizando esos árboles? Entonces vemos que ese año de 2021 el árbol promedio está utilizando aproximadamente unos 16 litros unos 16 litros día, y hay 47 días, el régimen de humedad del suelo lo veis a la derecha, hay 47 días en azul, hay 47 días que se está produciendo drenaje. Por lo tanto, nos podemos permitir tener ese recurso hídrico. Sin embargo, el año siguiente, en el año 2022, lo que vemos es que Euskadi empieza a mediterranizarse. Vemos, o bueno, al menos ese año, es típicamente mediterráneo, es lo que nosotros solemos medir en Valencia. Vemos una caída importantísima del agua durante el verano. Incluso vemos que en la gráfica de la humedad del suelo aparece ya el color marrón a la derecha del todo, es decir, hemos rozado también ya el punto de marchitez permanente, la frecuencia de estos días es muy baja, pero sobre todo lo que vemos es que el área azul resulta tremendamente mermada. Prácticamente nos quedamos de 47 con 14 días que están produciendo drenaje. Y además, para más INRI, el árbol promedio sube su consumo de 17 a 26 litros árbol ideal. Hay algún matiz aquí porque también era después de la clara, y normalmente después de la clara, el segundo año después de la clara, los árboles responden aumentando su consumo. Entonces, para más o menos una retención o una regulación que no ha variado de un año a otro, vemos que en un año podemos hablar de producción de agua o de provisión, y en otro año de uso de agua. Yendo un poco a cifras más globales, lo que tenemos es que los bosques son los primeros en servirse en la mesa, ¿vale? La mesa de la precipitación, para una precipitación entrante, el bosque es el primero en servirse. Y lo veis ahí en esa variabilidad interanual de la precipitación que se observa en este caso en una cuenca de Galicia. Quiero un poco hacer mención de este trabajo pionero en hidrología forestal de José María Gras, con su tesis doctoral del año 1993, que se hizo en Lurizán, y veis cómo la evapotranspiración, los años que llueve poco, prácticamente se lleva el porcentaje total del agua disponible. Quien sufre, quien realmente tiene que amortiguar esas caídas de precipitación es el caudal, el agua azul, que la veis abajo, y que prácticamente en ese año 88-89 prácticamente no queda ya caudal. Si nos vamos de esa variabilidad temporal a la espacial, he puesto ahí unos datos de Pino Radiata en el caso de Chile, que era muy sencillito, donde variando en zonas que van de precipitaciones de los 1.000 a los 2.200 milímetros, nos encontramos con que el bosque se está bebiendo el 95% de la lluvia cuando estoy en 1.000 milímetros, o tan solo el 47% de la lluvia cuando estoy en 2.200 milímetros. La percolación, como veis, es la gran afectada, de un 5% pues a un 53%. Entonces, la idea es tener claras estas cifras, estas magnitudes, para saber hasta qué punto yo puedo o no puedo modificar esto. Vuelvo a insistir en lo de las funciones. Este trabajo que me tocó liderar a nivel mundial tiene que ver con un análisis, con un metaanálisis de hasta qué punto se puede modificar eso que hemos visto ahí. Y entonces, pues, varios autores de distintos continentes, pues se hizo un número especial de una revista científica, y a mí me tocó un poco el tema de la gestión forestal y sobre todo del cine, ¿no? De las claras. Entonces ahí veis básicamente lo que es vais a ver varios gráficos de estos, veréis que hay una línea horizontal que está en 0, esto es un cociente de logaritmo, entonces 0 quiere decir que el numerador y el denominador son exactamente iguales, no hay ninguna diferencia. A medida que nos vamos a valores positivos o a valores negativos, pues si son positivos es que el numerador es mayor que el denominador, y valores negativos. Entonces, por eso veis que aquí en este caso tenemos el control donde no se hace ninguna gestión respecto de donde se hace un tratamiento, y vemos que cuando no hay claras hay distinta afección a los distintos procesos hidrológicos. Veis ahí de izquierda a derecha la escorrentía fustalo-cortical, la precipitación neta o la trascolación, la humedad del suelo. Vemos también la evapotranspiración total. Veis que no es significativa, no prestemos atención porque había muy pocos trabajos con evapotranspiración total y se quedó ahí un poco en tierra de nadie.
la transpiración de la masa y lo que utiliza el árbol. Ojo, es distinto el agua que transpira un bosque con el agua que transpira un árbol. Claro, hay que multiplicar por el número de árboles, ¿no? Entonces, algunos valores resultan extraordinariamente afectados, pero su cuantía, su contribución en el ciclo hidrológico es mínima. La escorrentía fustal es apenas un 0,5, un 1, un 2% de la lluvia. Claro, si quito árboles, pues va a llegar mucha menos agua al suelo a través de los árboles. Entonces, es un proceso que es muy afectado, pero hidrológicamente es de poca significancia. Sin embargo, vemos los tres principales, que serían la precipitación neta, que es mucho mayor a nivel mundial, a nivel global, cuando se hace estos tratamientos de gestión forestal. La humedad del suelo, que es donde tenemos puesto el ojo, es también mayor en los tratamientos con claras, con clareos, con gestión forestal. Y también vemos que la masa, el uso que hace el agua de la masa, pues se dispara en el caso de los bosques no gestionados. Pero por el contrario, los árboles individuales están mejor servidos, están mejor y por lo tanto transpiran más agua, usan más agua cuando están dentro de un tratamiento forestal. Esto, no quiero complicar con estos gráficos, pero básicamente volvéis a ver aquí cuando la línea cero vuelve a ser que no hay diferencia entre tratamiento y control. Si nos vamos a la derecha, lo importante de estos gráficos es que me dan unos puntos de corte para lo que se llaman moderadores, es decir, qué variables están detrás de ese análisis global, de ese estudio global. Y vemos que han salido variables significativas como la intensidad de ese tratamiento forestal. Aproximadamente, veis que el punto de corte en cero está en un 40%, entre un 40 y un 50%, ahí está mezclada el área basimétrica y la densidad de especies, entonces por eso oscila un poquito, pero es decir que hay que hacer una gestión relativamente media, no puede ser una gestión baja, para que se produzcan esas diferencias. En cuanto a los tiempos, en cuanto a la duración, fijaos que es variable dependiendo del proceso que queramos afectar. Hay efectos que son muy efímeros, que duran apenas 3-4 años, y otros que duran un poquito más, pero en general es un efecto relativamente efímero. No vamos a hacer una gestión forestal y vamos a estar garantizando provisión de agua durante 20 años. A las plantas, y especialmente en el mundo mediterráneo, si les liberamos agua, ellas quieren utilizar el agua porque normalmente están sedientas. Veis también otros puntos de corte interesantes como la precipitación. Parece ser que estos efectos se mayoran o se maximizan en precipitaciones entre los 600 y los 1000 milímetros. Y luego también un poco el coeficiente de aridez. Esto, centrándolo, como era un análisis global, intentando centrarlo un poquito por climas y por especies, pues veis que realmente todos los climas Köppen que tenemos dentro de la... Bueno, todos no. Los climas más importantes que tenemos dentro de la demarcación del Ebro están como muy significativos. Es decir, que el efecto es muy significativo en todos de ellos. Dejo solo el de humedad del suelo, dejo el de transpiración de la masa, que ahora veis que se van a la derecha porque la masa transpira más en el tratamiento control que en los tratamientos individualizados. Y también veis que para las especies Pinus, pues los efectos, bueno, esos números que veis ahí sería... Por ejemplo, si vemos este que estoy marcando, el templado oceánico, que es el verde oscurito que se ve aquí, pues el control transpira 1,76 veces más que el tratamiento, es decir, casi cerca del doble, ¿no? Cerca del doble. Bueno, si recordáis los datos que hemos visto al principio, 500 milímetros de transpiración, 300 milímetros de transpiración, 1,76 es mucha agua. Ahora voy a pasar a explicaros un poco nuestro trabajo, nuestra humilde línea de investigación, de trabajo, que nos encontramos con una selvicultura que cuando empezamos a trabajar con ella, hace 20 años casi, pues siempre decíamos que estaba en pañales. Veíamos la selvicultura de prevención de incendios muy desarrollada, la selvicultura clásica de la madera, pero esta selvicultura del agua, pues prácticamente hemos tenido que mirar trabajos americanos de los años 60, y en España, pues prácticamente todo lo que dominaba en la hidrología era la parte de restauración hidrológico-forestal. Entonces, bueno, poco a poco, paso a paso, durante 15 años largos, casi 20 digo, hemos ido intentando ponerle un poquito de cuerpo a esta selvicultura. ¿Qué es lo que hemos planteado? Desde el primer momento, para nosotros el bosque, como buenos forestales, no es solamente agua, son muchas más cosas. Y nosotros hemos establecido esa cuaterna del carbono, el agua, el fuego y la ecorresiliencia. Pensamos que gestionar un bosque tiene que mirar sí o sí a esos 4 elementos, el café que le decimos coloquialmente. Luego, hemos intentado demostrar en distintos sitios experimentales, hemos trabajado mucho en Valencia, de donde venimos, pero también hemos trabajado aquí, afortunadamente, en Zaragoza. Gracias a eso hoy puedo dar algunos resultados que van a ser muy útiles, también en la cuenca del Lozoya, en Madrid y en Vizcaya. Y tenemos también alguna parcelita que vamos a empezar a poner ahora en Albacete en el seno de un proyecto LIFE. Bueno, fundamentalmente estos sitios nos sirven muy bien para lo que llamamos la prueba del algodón. Todos estos modelos,
el modelo SIMPA, cualquier otro modelo, al final están dando predicciones, pero no tienen, digamos, ese anclaje al terreno, a no ser que tengamos datos experimentales, datos reales, que tienen un valor muy puntual, pero tienen un valor de prueba del algodón bastante ilustrativo. Además, tienen un valor divulgativo también para cuando hacemos jornadas, hacemos reuniones, pues en el campo discutir todo esto sobre la base. Y entonces el planteamiento que hacemos siempre es el de cuencas anidadas. Nosotros trabajamos a escala de parcela donde medimos todos y cada uno de los caminos del agua. Queremos saber a dónde va cada gota de agua, si va por escorrentía cortical, si va por transpiración, si va a escorrentía superficial. Eso lo intentamos llevar a la ladera. Para nosotros la ladera es fundamental. Creo que para cualquier ingeniero de montes que trabaje en el mundo del agua, la ladera es la unidad básica de trabajo. Y ahí es donde la ponemos para que el ingeniero de caminos, cuando esa agua llega a un arroyo, llega a un cauce, la gestione, la maneje. ¿Vale? Nosotros también podemos hacer caudales ecológicos y cosas de estas, pero fundamentalmente a mí lo que me interesa es la ladera. Pero también, obviamente, la cuenca hay que contextualizarla. Entonces, empezando un poquito con este planteamiento y con el trabajo que hicimos en Madrid hace un par de años, pues fundamentalmente lo primero es entender cuál es la vocación que tiene una cuenca o una subcuenca, un territorio. ¿Qué vocación tiene? ¿Tenemos un riesgo de incendios muy alto o tenemos pinares que se están muriendo de sed? Porque si tenemos pinares que se están muriendo de sed, mi vocación no va a ser producir agua. Entonces es muy importante entender primero cuál es esa vocación general del territorio, esa actitud. Y eso me va a definir muy bien qué es lo que le puedo pedir a la silvicultura ecohidrológica, que no es solamente producir agua, recuerdo. Entonces, una vez que tengo clara una vocación, puedo empezar a ver qué potencialidad tienen mis masas, cuántos latizales tengo, qué densidad tienen esas masas, para poder plantear esta silvicultura ecohidrológica. Esos son dos enfoques, digamos, de contexto todavía. En el tercer paso es donde llega realmente la cuantificación. Es decir, vale, toda esta potencialidad, ¿cómo se transforma en hectómetros cúbicos o en milímetros? Y finalmente, ¿cómo combino esto con los otros servicios ecosistémicos? Porque me sigue interesando el carbono, sí o sí. Yo creo que ahora mismo uno de los motores fundamentales, nos guste más o menos, que tiene el sector forestal es el carbono y el tema del secuestro de carbono y la neutralidad de Europa en el año 2050. Creo que va a mover mucho. Y entonces no puedo mirar solamente al agua sin prestar atención al carbono. Además, ecohidrología es fundamentalmente procesos de producción primaria, ecológicos y procesos hidrológicos. Luego el carbono es fundamental, pero ¿quién hace nada en un bosque en España sin mirar al fuego, al riesgo de incendio? ¿O quién hace nada sin mirar un poco también a la resiliencia? Entonces, o a la ecorresiliencia. Esa es un poco esa necesidad de conjugar en los múltiples usos del bosque. Entonces, bueno, en este caso, en la cuenca del Lozoya, pues después de analizar más de 100 indicadores que tienen que ver con todos los subsistemas atmosféricos, suelo, hidrológico, forestal, incluso socioeconómico, pues nos sale que de ese café la vocación de la cuenca está clarísimamente orientada hacia la producción. Es un sistema productivo. Lo podemos llevar a producir madera o a producir agua. De hecho, fijaos que sobre 1 el carbono sale con 0,56 y la provisión de agua con 0,66. Es decir, que habiendo 5 embalses que dan de beber a más de 3 millones de personas en esta cuenca en concreto, pues obviamente son factores de peso. Pero es que también llueve mucho, pero es que también tenemos masas muy entradas sin gestión, pero es que también tenemos suelos arenosos. Es decir, es que hay una conjunción de todos esos subsistemas que nos están diciendo que la vocación de ese territorio no es necesariamente una silvicultura necesariamente de prevención de incendios, lo que no quiere decir que no le prestemos atención. Entonces, bueno, en este anteproyecto que hicimos para la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, pues nos salen aproximadamente a ese grueso modo, pues que podríamos estar hablando de un aumento de unos 2 hectómetros cúbicos año, haciendo gestión en las masas que tienen más potencialidad. Porque una vez que yo identifico la vocación, tengo que ponerme sobre el mapa dónde puedo hacer la gestión forestal. Claro, no la voy a hacer en los 1000 kilómetros cuadrados que tiene la Sierra Norte de Madrid. Tendré que identificar qué zonas, qué latizales son los más susceptibles. Y eso lo llamo potencialidad 5, ¿vale? Bueno, pues además puedo meter el melojar, puedo aumentar eso. Y bueno, pues eso supone ciertos aportes al sistema hidrológico, en este caso el embalse de Puentes Viejas. Pero si vamos al tercer nivel, no me puedo quedar ni en esos 2 hectómetros cúbicos, es un número demasiado redondo. Entonces, ahí es donde viene la simulación, pero antes de la simulación, la obtención de datos. Los datos sobre el terreno que podemos medir en esas parcelas. Todo lo que hay que medir solamente se puede hacer a ese nivel de parcela, porque
una estación de aforo me da una visión integrada, pero si quiero realmente saber cómo está consumiendo agua un sistema forestal, cómo está entrando el agua, cómo está infiltrando, necesito medir los distintos componentes. Esos distintos componentes me van a servir para, primero, tener un entendimiento perfecto de cómo está funcionando eso, pero también para parametrizar un modelo que además ya los puedo jugar a distintas escalas, de tal forma que yo vea que el modelo me funciona bien en la parcela, pero también entonces ya lo valido también con la estación de aforo. Y yo con esos modelos ya puedo ver qué variabilidad espacial tengo, dónde se está produciendo la evapotranspiración, es decir, dónde está el gasto de agua, dónde se están produciendo los caudales, las escorrentías y también el carbono o la ocupación del espacio. Finalmente, lo que tendremos pues, cuando empecemos a hacer estos modelos es un montón de opciones. Pues si haces tanta clara, te saldrá tanta evapotranspiración, te saldrá tanto carbono, retendrás tanto, o drenaje profundo. Veis ahí un batiburrillo de, perdón por la expresión, de números que lo que nos está diciendo es que a medida que yo extraigo masa, libero recursos, la vegetación utiliza ese recurso. Puede haber cierta embriaguez de números con tanto número y por eso es por lo que necesitamos sistemas de soporte. No sé si me he saltado, creía que aquí había una, ya aparecerá. Sistemas de apoyo a la decisión. Esos números, como digo, provienen ya de la experimentación. Ahí veis ya nuestros primeros trabajos. Comentando con un compañero, pues decimos siempre que esto es donde empezó todo, un poco en estas parcelas de la UNDE, en el interior de la provincia de Valencia, repoblación del año 44. Cuando empezábamos a transitar por allí, los pinos seguían igual a 1,5 metros, 70 años después, y se plantearon pues unas cortas, unas claras, con la finalidad de medir todos estos componentes del ciclo hidrológico. Veis ahí que los primeros son 25 meses, lo que veis ahí. Veis que los 2 primeros tercios son prácticamente secos y la lluvia son las barras verticales de abajo y arriba lo que veis es la recarga profunda, el excedente de agua que produce el suelo para los distintos tratamientos. Bueno, lo que veis es que hay una pequeña separación al principio, estoy hablando de las 2 líneas horizontales de arriba, pero prácticamente el sistema hidrológicamente no está produciendo agua. La lluvia que entra es consumida totalmente por el bosque, no hay ninguna recarga porque el agua que entra es poca, estamos en una temporada de sequía. Pero fijaos lo que pasa cuando entra el periodo húmedo. En el momento en que entra el periodo húmedo, rebasamos, entramos en la zona azul de agua gravitacional y cuando entramos ahí es cuando empezamos a producir agua. En este caso, pues casi la totalidad de esos 100 milímetros de diferencia pues se produce aproximadamente en 10, 11 meses, no mucho más, durante el periodo húmedo. Esto es importante porque es cuando tenemos agua, es cuando tenemos menos energía, la evapotranspiración baja y por lo tanto es el momento oportuno para producir agua. Y sobre todo si tenemos estos frentes, quizás los fenómenos convectivos son menos proclives, pero cuando tenemos estos frentes que van entrando por el Atlántico es cuando llegan estos periodos húmedos y cuando tenemos que estar preparados para recoger esa cantidad de agua. Aquí veis un ejemplo claro de que esto no siempre funciona. A la derecha veis una zona bastante dura en lo climático, que es no en lo turístico o en lo que buscan nuestros turistas, pero es el prelitoral valenciano. Es una zona con precipitaciones que en el año 14 no llegaron a los 3 dígitos, en el año hidrológico 13-14 se quedó en 98 milímetros esta zona que veis aquí, de hecho esta medida. Podéis ver que arriba las barras de precipitación son prácticamente anecdóticas, hay algún evento muy convectivo de 90 milímetros en un día, pero lo que veis es que ahí hay, volvemos a ver la línea cero, ¿vale? Todo lo que está por encima de la línea cero es mayor, en este caso en la clara, todo lo que está por debajo es mayor en el control, y lo que veis que con la clara lo único que estamos haciendo es ponerle agua en el suelo a esa vegetación. Ese año 14 hubo plagas de Tomicus que acabaron con superficies y la foto de Orihuela que he presentado también es de ese año 14. Es decir, aquí el objetivo de la silvicultura hidrológica es ponerle agua a la planta, porque es que nos quedamos sin plantas. Entonces, daos cuenta que la diferencia entre el tratamiento y el control fundamentalmente es poner agua en el suelo para que se lo pueda beber el árbol. Sin embargo, y bueno, en azul tenéis lo que es el drenaje generalizado, al final veis a la derecha, ahí tenéis 3 y 4 años de seguimiento continuo, por eso tiene esa forma irregular, esa forma geométrica irregular, porque a medida que va cambiando la precipitación va cambiando ese cociente entre tratamiento y control, y veis que prácticamente el agua azul es casi anecdótica, un poco al final, algo de azul allí. Si nos vamos a un subhúmedo, a un clima CSA, vemos que ahí ya el efecto del tratamiento no es recargar el agua del suelo. Como el suelo ahí ya tenía agua, lo que estamos haciendo es rebasar ese umbral de producción de agua. Y entonces vemos que la principal diferencia es que en el control
lo que está ocurriendo es que las lluvias incrementan la humedad del suelo, pero donde se está produciendo el drenaje, que es el área azul, es arriba, es en el tratamiento. Por lo tanto, el drenaje se produce ahí. Daos cuenta también cómo, no voy a entrar en el detalle, pero cómo distintos periodos húmedos y secos cambian sensiblemente esas tendencias, esas áreas de una curva u otra. Esta era la transparencia que buscaba. Entonces, visto un poco todo lo que tenemos entre manos, agua, biomasa, riesgo de incendios, ecoresiliencia, que incluye biodiversidad y todo esto, ¿hasta qué punto yo puedo tratar? ¿Cuánto debo cortar? ¿Dónde tengo que cortarlo? ¿Cuándo debo de cortarlo? ¿Cómo? Una clara por lo alto, por lo bajo. Es decir, empieza a haber bastante complejidad en todos estos procesos y nosotros lo que hemos desarrollado en este Life Resilient Forest pues es precisamente una herramienta de soporte a la decisión que nos dice que primero prioricemos las funciones que nos interesan, que demos un peso en forma de ecualizador y luego mediante estos procesos, estos modelos de simulación y algoritmos de optimización te diremos dónde, cuánto, cómo y cuándo, ¿vale? Es una herramienta que está en continua mejora, ahí tenéis la página web por si queréis probarla, pero todavía seguimos trabajándola, no os voy a decir que es una versión final, ni mucho menos. Bueno, y vamos a lo que sería el desenlace, ¿no? Un poco, estos son los resultados que ya se han presentado. Yo también he cogido estos trabajos previos que se han hecho en el IPE, este de López Moreno del año 2011, nos dice que hay aproximadamente un descenso, bueno, él saca esas líneas de tendencia entre lo que es el Ebro en general, que sería la línea discontinua, y las cuencas pirenaicas, que son esas que aparecen sombreadas ahí abajo a la izquierda. Entonces, bueno, lo que establecen ellos es que hay mayor pérdida de caudal en el Ebro que en el caso de las cuencas pirenaicas, pero en el caso de las cuencas pirenaicas, si vemos la cuñita roja que he puesto yo ahí, aproximadamente estaría en torno a los 2.000 hectómetros cúbicos año, más o menos, entre el 2006 y el 1950. Pues nada, pues como ya habéis visto, dije a Javi, a mi doctorando, Javi, vamos a preparar algo para lo de Zaragoza y sácame algunos planos, algunos imágenes de Google Earth Engine satélite manejando estas variables de filtro. Primero tenemos una cobertura arbórea, en este caso proviene de Google Earth Engine, posiblemente difiera un poco con lo que tenéis, pero bueno, básicamente lo que vemos es que tenemos más de un tercio de la cuenca con una cobertura forestal y que cuando empezamos a meter filtros por todas esas capas que os he dicho antes, por la plétora de factores, nos encontramos con que vamos filtrando. Vamos a filtrar primero algo muy importante. ¿Quién nos quita el agua? ¿El agua nos las quita? No nos las quita el árbol, nos las quita la evapotranspiración, la energía. La energía que entra al sistema. ¿Dónde entra menos energía? En laderas orientadas al norte. Son nuestras grandes productoras de agua, nuestras umbrías, nuestras zonas de manantial. Entonces, vamos a hacer una especie de repaso o de síntesis muy burda, como digo, y vamos a quedarnos solamente con ese cuadrante noroeste-noreste. Vamos a quedarnos con pendientes donde realmente podamos hacer una gestión selvícola. Vamos a quedarnos con suelos que no sean muy susceptibles a la erosión y que además tengan cierto dinamismo en cuanto a su comportamiento hidrológico. Nos quedamos con suelos francos o francoarenosos. Y vamos a quedarnos con ese clima CFB. Y luego de la cobertura forestal, pues claro, tenemos que irnos a zonas donde realmente la cobertura forestal sea excesiva. Así que, bueno, filtramos por ese umbral de un valor del 75% y fijaos que ya nos queda bastante menos masa con una cobertura excesiva a tenor de los datos que hemos utilizado y con toda la provisionalidad y las prisas con las que hemos utilizado esto, pero nos queda eso. Entonces, cuando ponemos todo eso junto, nos salen unas zonas donde potencialmente se podría hacer silvicultura ecohidrológica, donde todo eso que os he estado comentando realmente podría llevarnos a una provisión de agua. Que salen aproximadamente unas 190.000 hectáreas, como veis, muy distribuidas, tanto por la margen derecha como por la margen izquierda, que serían unos 2.000 kilómetros cuadrados, más o menos, o un 2% de la cuenca, y cogiendo un indicador muy conservador, ese segundo nivel que os decía, pues podemos decir que como poco que menos que le saquemos 75 milímetros, o 50 o 75 litros por metro cuadrado haciendo esta silvicultura. Pues eso ya son 500 metros cúbicos por hectárea, o aproximadamente entre 100 y 150 o 200 hectómetros cúbicos, lo que puede ser un embalse ya de tamaño considerable. Le he preguntado a mis compañeros de caminos, que está muy bien estar en un departamento con gente de caminos, ¿cuánto vale un embalse aproximadamente? Pues en la altura, la coronación, la presa, no te lo puedo decir, digo, dame un mínimo. Dicen, bueno, pues entre mínimo 500 millones de euros. Pues bueno, pues yo pongo ahí un mínimo de... ¿Cuánto nos costaría trabajar
hacer toda esa gestión forestal a pérdidas. Es decir, teniendo en cuenta que no podemos vender la madera, que no podemos vender el crédito de carbono, que todo esa pérdida, pues le ponemos un precio medio de unos 1.500 euros unos 1.500 euros hectárea y salen aproximadamente 150 millones de euros a hacer todo ese tratamiento, que no hay que hacerlos un año, se pueden ir rotando durante 20 o 30 años e ir obteniendo un rendimiento a lo largo del tiempo. Esto no dejaría de ser un brindis al sol si no fuera porque gracias a los compañeros de forestales del Departamento de Medio Ambiente de aquí del Gobierno de Aragón, pues tuvieron la grata idea de acunarnos en el proyecto Life Adapt Alepo. Este proyecto Life Adapt Alepo pues, va buscando poner una serie de rodales demostrativos por toda España, por toda la zona de distribución del pino alepensis, como podéis imaginaros, y en Aragón pues está bien representado el proyecto Life Adapt Alepo gracias a esta buena voluntad de Quique, de Álvaro y de los compañeros de aquí. Entonces, bueno, pues nos tuvieron la deferencia de dejarnos una cuenca o un par de cuencas para que pudiéramos hacer nuestras mediciones. Y la sorpresa me la dio Javi porque digo, bueno, pues no ha salido la cuenca de Sierra de Luna. Dice, no, sí ha salido, hay que hacerle zoom. Entonces, cuando hace zoom, salen justamente esas dos cuenquitas que veis ahí, esa manchita que sale ahí, como dentro de esa zona potencial que habíamos hecho así un poco al tuntún, entre comillas. Entonces, esas dos cuencas que veis ahí son las cuencas pareadas que hemos puesto en la Sierra de Luna. Veis que son umbrías, que están muy densamente pobladas, repoblaciones precisamente en esa edad. Y entonces tuvieron la grandísima amabilidad, y lo agradezco públicamente, de dejarnos un control. 8 hectáreas donde la empresa, los maderistas, se les dijo, ahí no entréis, porque la Universidad Politécnica de Valencia va a hacer ahí unos ensayos. Entonces, los maderistas tuvieron, bueno, pues que conformarse con sacar madera del resto de la zona y dejar esta zona sin... Entonces, nosotros ahí básicamente hemos puesto mediciones de humedad del suelo, pero la idea brillante fue poner piezómetros, porque claro, en nuestras cuencas semiáridas no podemos poner caudales parcial, no podemos poner estaciones de aforo porque no sale agua y menos de una cuenca de 8 hectáreas. Entonces, gracias al proyecto teníamos financiación para poner esos piezómetros, pusimos 3 piezómetros a la salida de la cuenca control, 3 piezómetros a la salida de la cuenca tratada. Ahí veis las calles, son tratamientos por calles, han hecho tratamientos, ya en la foto nueva del Maps sale y ahí veis las calles que es la gestión forestal. Luego veis un poco esa intensidad. Esa intensidad desde la foto aérea parece poco, pero luego cuando andamos vemos que realmente pues, se han hecho calles. O sea, quiero decir que la gestión forestal es una perturbación de poco impacto, pero es una perturbación, hay que entender lo que es así, ¿vale? Y bueno, y ahí veis los tratamientos. Entonces, bueno, lo que nos ha salido aquí es que, pues, hemos generado agua. O sea, la silvicultura ecohidrológica ha funcionado en pleno Valle del Ebro, en un pinar de pino carrasco, sin tener que irnos a zonas con precipitaciones de 600 o de 700 milímetros. Ahí veis los resultados de los 6 piezómetros, los 3 del tratamiento y los 3 del control. Los 3 del control van en tonos naranjas ocre y los 3 del tratamiento van en verde. Hemos generado 3 meses de movimiento, más de 3 meses de movimiento de agua subterránea gracias a esa intervención en esas cuenquitas de 7 largas, 8 hectáreas. Por supuesto, abajo a la derecha veis que hemos cambiado el régimen de humedad del suelo, como no podía ser de otra forma. Entonces, esto, para concluir un poco, todavía estamos desarrollándolo. Si os dais cuenta, nosotros todo lo que os he contado es cortamos y vemos qué pasa. Es decir, vamos de la estructura a la función. La de silvicultura hidrológica que hay que desarrollar, la que está en pañales, la que tenemos que vestir todavía y criar, es la que va de la función a la estructura, no de la estructura a la función, sino cómo quiero cambiar ese régimen de humedad del suelo, qué puedo permitirme y a partir de ahí qué intervención tengo que hacer en la estructura, qué intensidad, qué zonas son las que realmente me da la pena. Entonces, en cualquier caso, yo creo que esos 3 puntos que están en violeta son fundamentales. Es decir, nosotros no podemos seguir gestionando nuestros bosques y poniendo todo lo hídrico en el cajón de lo intangible, de lo incuantificable, de lo inmesurable. Tenemos que llevárnoslo, además, al agua, donde mejor decirlo que en este sitio se le pueden poner decimales. No podemos seguir sin medir el agua. Entonces nosotros tenemos primero que mover el agua a ese contexto de lo cuantificable, de lo tangible, contextualizarla, porque hay mucha gente en Euskadi que vive de la madera, hay mucha gente que está preocupada por los riesgos de incendios, hay mucha gente que tiene un problema de pérdida, o sea, o estamos en un parque nacional y es importante la biodiversidad, luego el agua siempre hay que contextualizarla. Pero una vez que la hemos contextualizado y que le hemos dicho a nuestro monte qué funciones hidrológicas son las que realmente merece la pena potenciar, es entonces cuando tenemos que ponerle los indicadores, llamarlo humedad del suelo, que es el indicador, digamos, más bisagra de todos, pero podemos estar midiendo biomasa, podemos estar cualquier cosa, cualquier indicador que tenga que ver con esa función hidrológica. Y ya, a partir de ahí, eso es una información mínima
que además nos lo va a reconocer el reglamento de eliminación de carbono, que está ya terminado, ya está cerrado el texto, y lo dice claramente. Los créditos de carbono se pueden vender más caros si está cuantificada el agua, si hay un impacto hidrológico, biodiversidad, economía circular, hablan de más. Pero es decir, el crédito de carbono, que yo creo que, vuelvo a repetir, que es el motor que va a mover a hacer todo esto, hace diferenciación con respecto a si ese crédito de carbono además lleva cuantificado un valor hídrico, ¿no? Entonces, eso es lo mínimo que se puede pedir en un plan técnico de gestión forestal sostenible. Estamos trabajando con PEF para preparar un documento que sirva para certificar el agua y que lleguemos hasta ese punto. Si llegados ahí realmente queremos producir agua, vemos que la función hidrológica es prioritaria, que queremos producir agua, que queremos regular, que queremos retener agua o que queremos que nuestras plantas usen más agua porque estamos en una urbanización y hace mucho calor y en verano está bien que refresque y eso es uso de agua al fin y al cabo, pues entonces cuando tendremos que cambiar ya esos indicadores, cambiarle, maximizarlo, minimizarlo, optimizarlo y ahí es donde entramos en los puntos en rojo. Tendremos que definir qué valor queremos para esos indicadores. ¿Cómo vamos a regular la estructura? De acuerdo a esa función, de la función a la estructura y no al contrario. Y luego, finalmente, simular en el tiempo. Aspecto fundamental, que los forestales llevamos casi como lacra, el problema del tiempo. Totalmente asíncrono a cualquier moda. Pero bueno, hoy Pablo lo ha enseñado muy bien. Las soluciones basadas en la naturaleza pues llevan inventadas desde hace más de 100 años en lo que es la restauración hidrológico-forestal. Y nada más, daros las gracias y bueno, y un poco recoger lo que decía al principio. En una cuenca como esta, con un patrimonio faraónico, titánico de restauración hidrológico-forestal, dejar esas obras a media, dejarlas, descuidarlas, pues creo que no nos lo perdonarían nuestros ingenieros. Todos esos nombres que has dicho, que los tengo por aquí apuntados, pero creo que no, sería hacerles un flaco favor con ese esfuerzo faraónico que han hecho. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues oye, el desenlace ha sido muy interesante. Entonces, por lo menos aquí entiendo que se va a abrir un debate de interés y, si os parece, pues daríamos la palabra primero a los que estáis en la sala y después vais pidiendo la palabra a los que nos estáis viendo por internet. Bueno, pues abro el turno de preguntas aquí en la sala. ¿Alguien quiere comentar algo? Por supuesto. Que ha sido muy interesante tu intervención. El tema de la diferencia entre especies está bien medido, lo que se refiere a este tema. En lo del Ebro, por supuesto, no. A ver, está claro que las pérdidas de agua son mayores en las especies que tienen finos, como las aciculifolias, ¿vale? Normalmente los pinos, además muchas planifolias son deciduas, por lo tanto son caducas. Durante el periodo húmedo no están interceptando agua. Cierto es que cuando llega la primavera, digamos, el consumo de agua que tienen es mucho mayor, pero en general, a grandes rasgos, las especies aciculifolias consumen más agua. Bueno, estaban por ahí, ha salido un 25% de interceptación, solamente de interceptación un 25%, y es por esa estructura más aireada que tiene el dosel de un pinar que el de un hayedo o el de un castaño. Vamos. O sea, una progresión de los montes de pinar hacia otras especies sería positiva. Claro, una transición. Ten en cuenta también que las especies caducifolias normalmente también necesitan mayores recursos hídricos. Muchas veces, una de las cosas que no he comentado en nuestras transparencias es que cuando hicimos los resalveos en encina, vimos que la encina estaba estupendamente, la del tratamiento y la del control, o sea que en teoría había más humedad en la zona tratada, pero claro, la encina tiene una raíz pivotante y lo que estaba era haciendo uso de esa agua que se había puesto ahí durante la época, digamos, del periodo húmedo. Yo creo que lo importante en esto, si hablamos de las especies, sería diferenciar un poco lo que es el periodo vegetativo, que es cuando la planta va a hacer un consumo importante de agua, y luego tenemos el verano, del periodo húmedo, porque el periodo húmedo es donde nosotros podemos sacar ventaja, porque podemos utilizar el agua que se está produciendo. Entonces, ¿quién realmente está utilizando más agua en ese periodo húmedo? ¿Los pinos, porque tienen estructuras aciculifolias? Pues sí que podemos ir, bueno, prácticamente todo lo que tenemos de masas de repoblación son pinos. En este caso, pues sí que se va a ver muy favorecido o muy minorizado el exceso de agua.
Bueno, si acaso os presentáis, porque estamos grabando la jornada antes de la pregunta. Vale. Hola, Samuel Chopo de aquí, de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Mi pregunta sería si en un modelo como ese que hemos visto de las parcelas de ensayo de la Sierra de Luna, si abrimos mucho la masa y se llena de matorral y pasto, ¿podría llegar a revertirse? ¿Que ese matorral y ese pasto llegara a tomar más agua que la propia masa de pinar? Yo creo que no. En consumo de agua no me preocupa tanto, porque el consumo de agua de estas especies menores, proporcionalmente con el arbolado, no es significativo. Es como igual que en el caso de nutrientes y tal. Se han hecho muchos estudios en el caso de los ciclos biogeoquímicos para ver hasta qué punto afecta esto a los ciclos de nutrientes y son mínimos. Claro, si solamente tienes matorral, si tienes un monte bajo de encina, entonces sí, nosotros en nuestros resalveos de encina prácticamente se puede considerar un monte bajo más que un bosque. Realmente, claro, el matorral consume porque no tienes un estrato dominante que esté dominando, que esté sombreando. Lo normal es que el pino abra. En la mayoría de los casos lo que ocurre es que el pino abre. El pino va cerrando y va disminuyendo, pero incluso aunque el efecto se vaya diluyendo en el tiempo, el efecto hidrológico que tú haces se diluya en el tiempo porque ya el pinar cierra y tal, esa macroestructura de embudo, doble embudo que tú le das al árbol, un embudo arriba que coge la escorrentía cortical y un embudo abajo que distribuye dentro del suelo, las raíces son la vía de entrada, por eso es por lo que tenemos tan buena regulación hidrológica, porque hemos desarrollado sistemas radicales que están generando, aparte de carbono orgánico en el suelo, materia orgánica, pero sobre todo estamos metiendo agua a través de las raíces, de los sistemas radicales de los árboles, las pequeñas raíces que van dejando poros, que van dejando macroporosidad en el suelo y que eso es lo que genera realmente la recarga profunda y los flujos base. Entonces, en este sentido, esa estructura radical que tú haces, que se ve mayorada también, porque tú al árbol le das más oportunidad de crecimiento, es duradera. Laura está midiendo en las encinas que se resalvearon en el año 2012 y 12 años después ya no hay diferencias en la humedad del suelo, pero las encinas que están tratadas tienen potenciales hídricos al alba, están de lujo, para quien no lo entienda. Tienen unos potenciales hídricos que están, pues eso, viviendo bastante bien. Eso es resiliencia, eso es ecoresiliencia. Hola, buenos días. Me llamo Inmaculada Sáenz, vengo de la zona de Cameros, en La Rioja. Soy alcaldesa de un pueblo pequeño, de esos de la España vaciada, que comentaba Pablo en su intervención. Y la verdad es que venía un poco preocupada. Es más, podía haberlo hecho online, pero he querido venir porque no tenía yo muy claro qué es lo que se iba a tratar aquí, cuáles eran las conclusiones que se podían sacar de esta jornada. Nada más quisiera que tuviéramos en cuenta, o que tuvierais en cuenta desde la Confederación, desde todos los organismos que estáis hoy aquí presentes, que se hablaba por parte de algún ponente, ¿no?, la necesidad de esa armonía entre la política hidráulica y la forestal, que se ha hablado de esa importancia de una gestión adecuada de nuestros montes, que se han hablado de muchas cosas y además os agradezco pues, muchas cosas que también he aprendido y que en una jornada como la de hoy, ¿no?, en el Día Mundial del Agua, en la que nosotros con nuestro pueblo pequeñito, allí en las alturas de Cameros, estamos encantados con la cantidad de agua que tenemos ahora, lo que no sé es lo que pasará dentro de 2 o 3 meses. Y quería dejar patente el que, por favor, se cuente con la gente de los territorios. Que, por favor, cuando se organicen estos estudios, estas jornadas, se tenga en cuenta también a quienes estamos custodiando día a día todos estos recursos. Porque la gestión del monte, yo ayer le decía a mi forestal, Óscar, ¿no podemos sacar alguna corta más? Porque necesitamos dinero. Yo sé y soy consciente que necesitamos agua, que necesitamos bosques, pero es que nadie se acuerda de las cuencas para abajo, que es lo que decís, quienes estamos en la cuenca para arriba custodiando los territorios. Y nadie nos favorece en esas cuestiones. Ya no hablo de un favorecer económico, hablo de que por lo menos se nos tenga en cuenta. Y me parece fundamental
y lo trabajamos mucho desde España Vaciada, en que en el territorio tenemos mucho que decir los que estamos en el territorio. Nada más, muchas gracias. Bueno, yo qué quieres que te diga, totalmente de acuerdo, en el sentido que el lema, cuando he hecho mención a la última pantalla, he hecho mención al día que celebramos hoy, que es la paz, ¿no? Que es lo que tenemos que conseguir. Y yo lo he comentado, es decir, estamos en una España vaciada, como comento, el 75% de la España vaciada es forestal, que está dando mucho, es decir, está dándonos agua, entre otras cosas, aparte de servicios ecosistémicos múltiples, la gente va a pasear, etcétera, pero nos está dando agua y sin embargo al final las estamos abandonando. Con lo cual, totalmente de acuerdo contigo y un poco el objetivo que tenía esta jornada era pues el reivindicar esa reactivación de esa economía a nivel territorial y evidentemente los mayores beneficiados en este caso serían pues, los pueblos que sois los que realmente estáis soportando todo esto. O sea que totalmente de acuerdo. ¿Alguna pregunta más en la sala? José Luis, aquí. Bueno. Sí, bueno, lo primero es dar la enhorabuena por la jornada y bueno, y la verdad que esta última exposición me ha impresionado. O sea, reconozco que de alguna manera, después de oírla, es que es una necesidad imperiosa el que establezcamos a todos los niveles institucionales y locales estrategias de este tipo con cuantificación económica. O sea, has comentado el tema de la economía del agua, pero la cuantificación en el mundo rural, en el mundo agrario y forestal, tenemos un grandísimo problema, es que no cuantificamos las actuaciones y los esfuerzos. O sea, y a nivel local no cuantificamos qué estamos ofreciendo, qué estamos suministrando esos servicios ecosistémicos. Ahora es imprescindible que cuantifiquemos, porque no podemos decir que estamos haciendo mucho por este tema o mucho por este otro si no se cuantifica o por lo menos nos acercamos. Entonces, en el tema del agua está claro, pero como has comentado, en el tema del carbono es la gran revolución de la cuantificación económica y de las oportunidades de financiación de los territorios y de financiación de la gestión de más del 50% de la superficie en España que supone la superficie forestal y que ahora tenemos un gravísimo problema de financiación económica de los servicios. Entonces, bueno, yo simplemente después de haber oído esto, lo que creo que tenemos por delante la necesidad de dotar económicamente este tipo de estudios para que pueda traducirse en una gestión económica concreta y real en los territorios y en función, como muy bien has dicho, de las vocaciones, porque ahora no se trata de medidas generales para todo, sino precisamente si algo tiene sentido en el momento que estamos, es a qué objetivo podemos destinar cada una de las zonas y a resolver con los problemas. Entonces, bueno, pues simplemente la enhorabuena y que me impresionó la charla. Gracias. Muchas gracias, José Luis. José Luis Castellano, ingeniero agrónomo y he trabajado muchos años en el Gobierno de Aragón. Bueno, aparte de que todavía tenemos alguna pregunta en la sala, sí que quería un poco mover a los que nos estáis escuchando online. A ver, que veo que hay poco movimiento. Jorge bien se adelanta la mano. Cerramos primero con la pregunta aquí en sala y después le damos la palabra a Jorge Bielsa. Vale, gracias. Soy Jorge García, soy técnico en el Instituto Pirenaico de Ecología. Quería preguntar a Antonio, en cuanto a la caducidad de los efectos de los tratamientos helvícolas para la captación de más agua, ¿crees que el uso de métodos de ordenación que pudieran conducir a masas más irregulares podrían estabilizar o alargar esos periodos, esa caducidad de los efectos de los tratamientos? Interesantísima pregunta, que no puedo responder con precisión. Me encantaría medirlo. Estos ensayos tienen la complicación de que son bastante trabajosos en cuanto a instrumentalización, a sensorización. En cuanto metes más de una especie,
tienes que mantener siempre un número de réplicas mínimo. Entonces, si estás poniendo 5 sensores por especie, ya son 10. Si son 2 especies, si son 3 especies, vas subiendo, ¿no? Entonces, es complicado. Nosotros no hemos trabajado en masas mixtas. Vamos a empezar a hacer algo ahora en Madrid, posiblemente, en la Sierra de Madrid. Desde luego, lo bueno que tienen las masas mixtas es que usan distintas aguas. Hombre, claro, lo malo de los latizales que hemos visto, que tienen de 50 años para adelante, que yo creo que ya es más, que ya estábamos hablando de 70, 80 años, es que son muchos individuos ocupando el mismo sitio y todos utilizando los mismos recursos al mismo tiempo. Entonces, claro, hay momentos críticos en los cuales la masa colapsa porque no llega agua. Entonces, todo lo que sea diversificación estructural, eso está un poco en línea con todo lo que se habla de la selvicultura adaptativa, que incluye el agua de una forma ya más implícita, pero tiene que ver precisamente con la apertura de esas oquedades, el generar oportunidades de regeneración para especies de matorral, romper la estructura, digamos, la estructura homogénea, que también es romper la monoespecificidad de las masas. También es, sí, todo lo que sea cuidar ese patrimonio que nos han dejado nuestros antepasados y darle vitalidad, darle dinámica. El problema es que las tenemos estancadas, y para el tema del carbono es lo mismo. Al final el carbono pues es como es algo que si la masa está estancada no se secuestra carbono. Está ya almacenado, pero es como una red donde hay una cisterna y la cisterna está llena, está bloqueando. Bueno, continúo, pero aquí, Antonio, es que estás dominando el tema, entonces vamos a dar un poco más de juego, ¿no? Entonces, Elena, una pregunta para ti. Sí. Bueno, has comentado que estás ahora mismo diseñando la quinta, ¿vale? Entonces, todo el tema del calentamiento global y tal, ¿esto cómo lo vais a incorporar de alguna manera o qué estáis pensando? ¿Cómo vais a resolver esta problemática? Bueno, lo estamos pensando, ¿eh? Todavía nos queda tiempito para pensarlo, pero es verdad que hay muchas cosas que poner encima de la mesa y nosotros tenemos varios retos. Uno de ellos es dar respuesta a todo este tipo de nuevas necesidades, porque ha sido lo que ha estado haciendo el inventario durante mucho tiempo. Es cierto que el Inventario Forestal Nacional es la base del cálculo del sumidero de carbono que se proporciona al LULUF, que esos mapas que os he puesto son precisamente del reglamento del LULUF. Bueno, pues creo que eso más o menos, no que esté cubierto, pero que las mediciones al final, lo que crece un árbol, lo que cortas y lo que te llevas a otro lado es lo que define el ciclo de carbono, ¿no? Lo que comentaba Antonio, ver cómo está creciendo lo que se queda en sus distintos depósitos de biomasa viva aérea, subterránea, del líter, del carbono orgánico en suelos. Y luego también los productos que salen, qué utilidad y qué vida útil tienen. Eso es un poco el resumen de todo. El inventario proporciona información sobre eso, así como los cambios de uso de, pues, si tienes una superficie agrícola y pasa a bosque, pues acumula más que si hace lo contrario. Entonces, bueno, tendremos que trabajar en la toma de datos para que esa cuantificación de esos incrementos sea mejor, podamos saber mejor lo que está creciendo y dónde, y también en incorporar pues, las nuevas ecuaciones, modelos, etcétera. Son cosas que están encima de la mesa. La verdad que no tenemos respuestas todavía, pero bueno, yo de todas maneras a todos los foros que voy lo cuento por si alguien tiene ideas y nosotros estamos aquí un poco para escucharlo. No sé si te he contestado, pero bueno. Bueno, pues Estar en un tiempito. muchas gracias, Elena. Bueno, vamos a dar, antes de que tenemos un par de palabras más aquí dentro, pero si acaso vamos a dar también entrada a la gente que nos está viendo desde fuera. Y entonces, Jorge Bielsa Callao. Sí. Que no esté callado. Vale, ahí está. De acuerdo. Sí, mira, soy Jorge Bielsa, del Instituto Agroalimentario de Aragón, de la Universidad de Zaragoza. Y soy economista, tiene que haber de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Entonces, da la casualidad, bueno, la enhorabuena absoluta por la jornada, por las ponencias, especialmente esta última, efectivamente, ha sido muy, muy impresionante en muchos aspectos. Y sobre todo, dos cosas, un comentario muy breve y una pregunta. El comentario es que, bueno, los antecedentes
justamente este año va a ser 10 años que nosotros hicimos un trabajo calculando los costes del agua perdida por la revegetación en el Pirineo para la agricultura de la zona de Huesca. Es un trabajo que efectivamente está dentro de la academia, pero bueno, ahí está. Para que lo quieran mirar, está publicado de hace 10 años. Y efectivamente el problema es un problema grande y, por supuesto, bienvenido que por fin se quiera hacer algo, porque es algo cada vez más evidente. Y la pregunta, no quiero tampoco enrollarme más, la pregunta, sobre todo, no ha salido la palabra desertificación, pero es un aspecto muy importante. Yo creo que se han nombrado todos, los incendios, el secuestro de carbono, etcétera, pero la desertificación, o sea, todo este trabajo forestal, supongo que tiene que ver también mucho que tener en cuenta el hecho de evitar la desertificación también. Simplemente era eso. Bueno, sin duda alguna, nosotros hoy en la jornada hemos apostado por el tema del agua, pero evidentemente hay políticas también dentro del Ministerio, dentro de tu propia Dirección General y de tu propia Subdirección General, que también tiene desarrollado una estrategia, entiendo, de lucha contra la erosión, ¿no? Entonces, yo entiendo que es compatible una cosa con la otra. Pues habrá zonas donde tengamos que seguir actuando para mejorar la cubierta vegetal, que todavía tenemos un montón de terrenos en España, y habrá otras donde lo que nos interesa es actuar en este sentido de gestionar para conseguir más agua. Que Joan pregunta si las talas o flareos tienen en la erosión, en el arrastre un efecto. O sea, bueno, ahí depende de cómo hagas el trabajo. Bueno, bueno, puede hablar. Sí, si quieres, puede hablar Juan Garastacho. John Garastachu. Te damos la palabra de la Universidad de País Vasco. ¿Estás? Sí, no, pero si quiere... Bueno. Bueno, pues entonces John, de la Universidad de País Vasco, dice, estas talas, estos clareos, ¿se ha medido qué impacto tiene en la erosión del suelo, en el arrastre de sedimentos al río? ¿Algún forestal ilustre quiere contestar? La jefa del Servicio de Aplicaciones Forestales, que tiene muchos trabajos que hacer en sus montes. Bueno, a tu pregunta, evidentemente cuando haces un aprovechamiento forestal, lo que tienes que acometer es el sistema de compatibilizar tu aprovechamiento con que la reducción de la erosión sea la mínima. Ha habido una gran polémica, por ejemplo, en una zona de que procede nuestro presidente, en la zona de Montes Universales. Ha habido un debate grande en los tratamientos que se están acometiendo en Vega de Tajo, en la Confederación Hidrográfica del Tajo. Y bueno, evidentemente, en muchas ocasiones, cuando alguien ajeno a la gestión forestal pues ve un trabajo forestal, yo siempre lo comparo como aquel que entra en una operación a corazón abierto en un quirófano, ¿no? Entonces, al final dices, sí, esto seguro que está mal, que esto está fatal. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese señor que le han operado del corazón está fenomenal y vuelve a hacer una vida normal. Bueno, pues en el tema de los tratamientos silvícolas, si están bien gestionados, evidentemente, pues esto no tiene por qué ser así. Muchos de los bosques que tenemos y muchos de los montes que tenemos cada vez tienen la certificación forestal. Hablaba Antonio del FSC o del PEF. Y bueno, esa propia certificación forestal de esos bosques lo que te certifican es que toda la trazabilidad de la gestión de ese monte pues es adecuada. Y entonces entiendo que un tratamiento silvícola, evidentemente, pues verás unas trochas de saca, etcétera, etcétera, que como digo, con el paso del tiempo, al final, pues vuelven al aspecto anteriormente a la corta. No sé si te contesto. Sí, no sé si se me oye. Sí, se te oye, se te oye. Vale, sí, pues nada, era simplemente esa cuestión, a ver cómo impactaba, porque pues también se ha mencionado por el chat el tema de que ahora en Cataluña hoy van a empezar a hacer estas talas, estos clareos, y siempre está la cuestión de si puede aumentar la erosión, cómo se juega ese equilibrio, pero sí, muchas gracias por la respuesta. Buenos días. Realmente, ya disculparás, no es una pregunta exactamente. Yo también me confieso que soy economista y además presidente de una comunidad de regantes, lo cual ya es tremendo, ¿no?
pero sí que quería aprovechar la ocasión para daros las gracias por estas jornadas técnicas que son muy útiles para gente con otros intereses, como he comentado aquí también en la sala. Te da otra perspectiva sobre pues la gestión del agua, que creo que es muy importante para todos. Sí que es al final que se base todo en un método científico, en datos y tal, yo creo que es fundamental para conseguir esa paz que mencionabas antes, ¿no? Porque al final todos estos datos habrá que meterlos en una función en que habrá que congeniar los distintos intereses de los distintos colectivos, ¿no? Que es un reto que posiblemente dependerá de vosotros, de la Confederación, que es muy complicado, ¿eh? Pero desde luego yo creo que, como han comentado aquí, por lo menos por nuestra parte, tendréis nuestro apoyo para intentar que, basado en esos datos y en esa gestión, logremos esa paz, ¿no? Y os agradezco que hagáis este tipo de jornadas técnicas, porque el tema del agua es un tema muy complicado y nos ayuda mejor a entender un poco la situación, de unos a otros. Perdonad que no sea una pregunta porque no soy técnico, como he dicho, soy economista, con lo cual las preguntas irían por otro sentido. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta de Carles Pañanás, de técnico forestal de la Generalitat en el Pirineo. Te damos la palabra. Sí, bueno, buenos días. Felicitarles por la presentación y por el análisis que para mí me resulta muy útil. Me encanta recordar a mis antecesores y los importantísimos trabajos que hicieron aquí en Gerri y en toda la provincia de Lérida. Necesitamos esa documentación porque si no, los jóvenes no la conocen y no utilizan los puntos de partida, que eso es muy útil. Y como lucha, a mí me preocupa los conflictos que tenemos con sectores conservacionistas de biodiversidad para intervenir en masas superdensas que no aportan, no creo que aporten ni gran cosa a la biodiversidad y en cambio, pues causan gastan agua inútilmente y no producen ni maderas y además generan un peligro de incendios y de una acumulación de combustible muy grande. En esas masas, que seguramente en los estudios en esas aplicaciones de los sistemas de información geográfica que están localizadas, que se hicieron, que datan de cuando se repoblaron, pero que requieren intervención, que la están pidiendo a gritos porque son densidades que es maltrato vegetal. ¿Por qué se nos pone tan difícil de poder intervenir allí? O sea, es difícil conseguir presupuestos, pero es que cuando se tienen presupuestos que te digan que hay que hacer evaluaciones de impacto ambiental por eso, es que ya llega un momento que dices, no estamos rizando el rizo porque si hay base técnica suficiente para acreditar que eso es conveniente y que el riesgo es bajo porque es bueno hasta para la prevención de incendios. Bueno. Pues oye, yo qué quieres que te diga, que totalmente de acuerdo con lo que dices. Pero bueno, ya he puesto el caso el que te digo. Cuando entra una motosierra en un monte, parece como que se acaba el mundo y sin embargo, pues quieras o no, es como el bisturí de un cirujano. Hay que entrar porque si no al final esa masa final se pierde, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta de Pablo Uribe Larrea, del Tajo, de la Confederación Geográfica del Tajo, compañero del Tajo. Te doy la palabra. ¿Me escucháis bien? Disculpad, yo pensé que ibas a leer la pregunta. Era una pregunta directa para Elena sobre si teníais horizonte temporal para la mejora de las tipologías de pasto en el mapa forestal, por sus repercusiones en el SIGPAC y también en el LULUF. Mejorando la información que estamos tomando en el mapa forestal que hemos empezado ahora en la Cornisa Cantábrica. Pero bueno, también hay que tener en cuenta
que el mapa forestal se hace a escala nacional y que se hace fundamentalmente por fotointerpretación. Entonces se puede llegar a un detalle que no se puede llegar si se visita todo. Entonces, bueno, estamos mejorando continuamente en la medida de lo que se puede. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿O prefieres repreguntar? No por saber un poco horizonte temporal y opciones. Ya digo que ya la nueva clasificación que tiene un poco más de detalle sí que la estamos incorporando porque hemos empezado en Galicia y en Cantabria a hacer el mapa forestal de la versión que os decía de las especies productivas. Pero no sé si te refieres más a hábitat, que también están realizando la cartografía con fondos del PRTR, pero lo llevan otros compañeros de la Dirección General. Vamos, que el horizonte temporal es que estamos ya con ello. No sé si en el detalle que se necesita, pero estamos ya intentando mejorar todo lo que tenemos. Perfecto, muchas gracias. Nada. Gracias, Elena. ¿En la sala hay alguna otra pregunta? Allí, de nuevo. Bueno, de nuevo, Jorge García, del Instituto Pirenaico de Ecología. Quería preguntarle a Elena, pues una pregunta muy concreta, pero en cuanto a la geolocalización de las parcelas del IFN 4, ¿qué características y qué precisión podemos esperar ahora que la teledetección es transversal y cada vez usamos productos con mayor resolución? ¿Qué precisión podemos esperar en las parcelas que se encuentran en zonas forestales muy cerradas? Bueno, pues como sabes, las zonas forestales cerradas tienen sus limitaciones técnicas. Es decir, que la precisión de las coordenadas que nosotros tenemos, que en principio en los últimos casos es submétrica, pues luego tiene sus dificultades y esa es la teoría y luego la práctica no llega a tanto. No sé si te refieres a las que tenemos o a las que proporcionamos, que es una información diferente. El tema de las coordenadas de las parcelas es un tema controvertido a nivel europeo y en España tenemos ahora mismo la política más abierta en relación a eso. Es decir, estamos en la página web, se puede descargar exactamente. Las coordenadas teóricas están en la página web, que no lo dan otros inventarios europeos que yo sepa. Y además de manera bajo petición, si las estamos proporcionando, bajo el compromiso de no visitar y proporcionar a terceros. Porque el inventario forestal nacional no es un inventario científico. Entonces, esas parcelas no tienen que convertirse en parcelas científicas. Entendemos el interés de conocer la geolocalización para hacer trabajos de relación con información de observación remota, pero no porque se nos ha dado el caso de gente que quiere ir allí a poner una estación meteorológica o que quiera marcar algo de manera que cuando una persona vaya a hacer allí un tratamiento no lo haga porque ahí hay una parcela. Eso nosotros no lo queremos, porque el inventario forestal nacional es un inventario para saber qué es lo que hay en los montes españoles. Aún así, tenemos una política muy abierta que, bueno, pues no sé si tenía que ser tanto. Así que en ese sentido creo que, vamos, que estamos bastante por delante de otros. Bueno, pues muchas gracias, Elena. ¿En la sala hay alguna otra pregunta? Yo sí que sé que hay otra pregunta porque no puede dejar de preguntar. Entonces, le voy a dar entrada al jefe de la Oficina de Planificación, que sin duda alguna nos va a... Muy bien, oye, pero ¿a quién vas? ¿Contra quién vas? Bueno, a ver, yo simplemente es que es un tema que en planificación le hemos dado tantas vueltas, como muy bien ha expuesto Rogenio, y claro, yo simplemente quería aportar un dato. Habéis hablado de un 3% de la cuenca que se reforesta. Es que, claro, es que es una cifra, parece que no, pero es una cifra tremenda de centenas de hectáreas que se están convirtiendo a bosque. Por abandono sobre todo, de los secanos fundamentalmente y de las tierras de matorral más bajo. Claro, nuestra preocupación siempre ha sido, primero, tendencias futuras. Yo no tengo claro, porque yo sé que había trabajos de hace tiempo, de felicísimo, creo que financiados por el Ministerio de Agricultura, sobre la evolución de la masa forestal con el cambio climático. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí a 30 años, a 40, a 50, si continuamos con estas previsiones de incremento de temperaturas?
respecto a la evolución forestal, porque tenemos ahí un invitado en la mesa del uso del agua que, claro, pues deberíamos de tener en cuenta. Entonces, mi pregunta, ya no sé si a Elena o a quién es, de 2100, ¿qué previsión tenemos de ese porcentaje de bosque que tenemos ahora, que hablamos de que es la mitad del territorio, cuánto puede llegar a ser? Porque eso sería importante planificar con esa visión. Por un lado, más bosque, por otro lado, efectivamente, la desertificación o aridificación, o como lo quieran llamar, que son dos aspectos que casi son contradictorios, pero efectivamente nos lleva al cambio climático. Entonces, el bosque, por un lado, consumirá más recursos, según parece, aunque Rogelio decía que, bueno, habrá que mirarlo bien, cuánto será lo que se lleven, pero claro, la edificación también supone una restricción importante a los usos del agua o un incremento de las dotaciones para regadío. En fin, aquí tenemos un panorama complicado para la planificación. Y bueno, mi pregunta era, en concreto, la del cambio climático 2050-2100, ¿qué previsión tenemos de los bosques en la cuenca del Ebro y en España? Simplemente eso. Sí. Ojalá pudiera saberlo. Bueno, ahora me voy a hacer así un poco... Por eso he empezado así la charla, ¿no? Que tenemos esos datos encima de la mesa para que la gente los estudie, ¿no? Hay muchos estudios ya, porque como llevamos 50 años midiendo sobre pues cómo ha ido evolucionando las masas, ¿no? Las mezclas, las calidades de estación en aquellos sitios donde está limítrofe, donde hay más problemas de sanidad. Pero queda mucho trabajo en este sentido por hacer. Yo sé que mis compañeros de la Oficina de Cambio Climático también en el tema de adaptación están trabajando también con nuestros datos. Nuestro objetivo, como ya no digo como su dirección, que es más amplia, pero sí como área de información forestal, es que contemos con la mejor información para que esto se pueda saber. Pues yo espero que eso haya gente pues, de la universidad o que nos lo pueda decir. Nuestro trabajo es coger los datos y que otros hagan esos modelos. Por supuesto, creo que es algo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Vemos lo que pasa con nuestros bosques, sabemos dónde estamos ahí al límite y que el cambio climático, pues los expertos dicen que nos va a afectar más a nosotros que a otros, pero tampoco saben. O sea que, bueno, que aquí nuestra labor es poner datos encima de la mesa. También nosotros tenemos colaboraciones con científicos para intentar ver cosas, pero creo que se escapa un poco del ámbito del ministerio. Ojalá lo supiera, porque es la pregunta que yo creo que todos nos hacemos, ¿no? Dentro de un tiempo, ¿dónde estaremos? Así que siento no poder decir nada más, pero es que no lo sé. Aquí Miguel Ángel Clavero, director general de Protección Civil del Gobierno de Aragón. Bueno, primero, yo solamente quería intervenir para comentar una cosita. Primero, dar la enhorabuena por estas magníficas jornadas. La verdad que han sido ponencias súper interesantes todas, pero yo, como siempre, ya me conocéis, hago un poco de cultura de la protección civil. Yo supongo que todos sabéis que más del 80% de la población mundial vive junto a los cauces permanentes o temporales de agua. Y cuando yo comencé mi carrera de ingeniero de montes, nuestra obsesión era repoblar para, bueno, proteger infraestructuras, proteger los embalses, hacer una regulación hídrica. Y ahora estoy escuchando que no, que ahora hay que cortar porque estamos secuestrando agua. A mí eso me parece muy bien, pero tenemos que ser todos conscientes, y aquí lo quiero transmitir, es que el agua es uno de los riesgos que tenemos capitales dentro de la planificación de protección civil del Estado español y prácticamente de todo el mundo. Entonces, cuando se generen políticas y se generen planificación en torno al agua, yo pediría pensar también en las personas, en esos riesgos que tienen las personas y que, por tanto, bueno, tenemos que gestionar de manera, como decimos siempre en protección civil, con sentido común, para no incrementar los riesgos que ya de por sí la gestión, bueno, no la gestión, sino la peligrosidad que tiene las inundaciones, todo cuando esas aguas se nos desbocan, pues nos genera, ¿no? Y aquí he oído hablar de muchas cosas muy interesantes, pero poco de personas. Muchísimas gracias.
Bueno, Miguel Ángel esta mañana me ha entrevistado en la radio porque el presidente me ha dicho que tenía que hablar con Radio Calamocha. Entonces, el ejemplo que le he dicho es que hace 100 años, en 1901, en estas revistas y en este libro de Peresova, habla de las inundaciones que había en esa cuenca del Jiloca tan grandes y que el día, no sé si era 19 de agosto de 1901, había habido una muerte de una niña por este motivo. Bueno, evidentemente hace 100 años el objetivo era ese. Ahora tenemos ese objetivo en determinadas zonas y en otras tenemos otros, pero evidentemente creo que somos lo suficientemente sensibles, los gestores forestales, para que al final también incorporemos tus considerandos a la hora de planificar la gestión correspondiente del tratamiento de las masas. ¿Alguien en la sala quiere alguna otra pregunta? ¿Fuera? ¿No? Quería aprovechar para bueno, una cosa que había planteado, los CARS, los sistemas cársticos, que son relativamente abundantes, había oído la posibilidad de utilizarlos como grandes reservorios y para el aprovechamiento y el control, ¿no? Son sistemas de regulación. Hay poca información por aquí en lo que es, se ha hablado de gestión forestal, pero lo que era el subsuelo o la geología, no sé cómo lo lleváis de coordinado con el sistema del Instituto Geológico y cosas de esas. Gracias. Lo mismo le pongo en un brete al comisario adjunto, pero yo creo que a lo mejor la respuesta la podía dar él. Bueno, a informar que he hablado de desde cuando se constituyó con Lorenzo Pardo, de la Academia de las Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales. Bueno, pues aquí tenemos a un miembro que acaba de entrar. Entonces yo creo que va a ser la respuesta va a ser idónea de este miembro de la Academia. Bueno, vamos a ver, los acuíferos kársticos en general almacenan poca agua, la transmiten muy rápidamente, tienen conductos que se han ido haciendo por la disolución de la formación calcárea, pero en general almacenamiento poco. Los detríticos sí que suelen ser más propicios y por eso, por ejemplo, en el aluvial del Ebro o en el aluvial de cualquier gran río, con ocasión de las inundaciones, de cuando el río se sale del cauce de aguas bajas y ocupa la llanura de inundación, pues gran parte de la laminación se produce precisamente por infiltración a esas aguas subterráneas, ¿no? Pero en los kársticos en general son muy espectaculares, los manantiales son muy bonitos, si se puede entrar espeleológicamente pues también son muy bonitos, pero almacenar y regular el agua por lo general suele ser más bien poco. Pues muchas gracias, Javier. Pasamos ya al acto de clausura.